Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sin duda sabe, Pedro Sánchez hoy ha anunciado no que va a solidarizarse estrechamente con las víctimas de la gota fría en Valencia, no que va a hacer un homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA, pues, evidentemente, no que. Lo que ha anunciado hoy Pedro Sánchez es que empiezan los fastos del cincuentenario de la muerte de Franco y por tanto va a llenar España de actos, ¿verdad?, para 50 años. Lo ha hecho hoy en un homenaje a las víctimas del golpe de Estado, dice él, la guerra civil y la dictadura. Bueno, vamos a ver. Todo el mundo sabe que a Pedro Sánchez la historia de España le importa un bledo, nunca le ha importado. Pedro Sánchez es español de DNI, pero no es una persona que sienta a la patria, ¿verdad? Es un tipo, en fin, vive en su mundo. Todo el mundo sabe que a Pedro Sánchez la historia de oposición del Partido Socialista durante la dictadura de Franco, bueno, también era exactamente lo mismo. Él viene de otro sitio. No es un tipo criado, ¿verdad?, a los pechos de las casas del pueblo. No, todo el mundo sabe que Pedro Sánchez hace esto porque necesita, como sea, tapar lo que está saliendo y lo que va a seguir saliendo, que va a ser cada vez más gordo, de su propia podredumbre personal y política. Y lo que es terrorífico es que vaya a hacerlo con algo como una guerra civil. Vamos a ver, cualquier guerra civil es horrible, es especialmente horrible. Una guerra civil normalmente se tarda una generación, dos, en dejarla atrás, no superarla, porque seguramente no se supera nunca. Mire usted la guerra civil de los Estados Unidos, ¿verdad? Normalmente no son los políticos quienes la superan, al contrario, solo sirven para enredar. Normalmente es el puro paso de la vida, ¿verdad?, lo que hace que la gente pues vaya dejando atrás esos trances, porque al final todo el mundo prefiere, en fin, olvidar y seguir su vida, porque si no el mundo sería invivible. Pero una guerra civil lo que hay que hacer en su caso es estudiarla, claro, contraponer interpretaciones, investigarla, bueno, muy bien, pero convertirla a estas alturas, que va a hacer 90 años, el final del año 36, pues imagínese, convertirla en bandera del poder en España es sencillamente criminal, no tiene otro nombre. Es coger a una sociedad del siglo XXI y, como eres incapaz de llevarla a ningún lado salvo a la ruina, hacerle revivir los odios de sus bisabuelos para tratar de movilizar al último rescoldo de voto fanático que te queda. Es una auténtica canallada en términos morales. En términos historiográficos es una blasfemia. No puedes dictar por ley, ¿verdad?, lo que tiene que ser la verdad histórica. En términos políticos es una canallada. Y en términos morales debería llevar a Pedro Sánchez al séptimo infierno, en el rincón más hirviente del infierno de Dante. Porque no se puede ser peor persona como gobernante y como ser humano. Pedro, lo tuyo no tiene nombre. O sí, pero me lo callo. 21:48, 20:48 en Canarias, me lo callaré, en efecto, de momento. Pero bueno, muchas cosas han pasado hoy. Por cierto, del programa internacional hay noticias pues, contradictorias. Está la cosa que arde. En fin, titulares. Bueno, lo primero, Pedro Sánchez huye de Valencia y vuelve a la guerra civil. Es absolutamente demencial. Una guerra civil es una tragedia también para los que la ganan, ¿verdad? ¿A qué juega este hombre? Bueno, en fin, lo comentaremos y esto y alguna otra cosa más. Vamos a hablar del asunto de la pesca que a juzgar por las redes sociales tiene preocupadísimo a una buena parte de la sociedad española, y con razón, porque la pretensión de la Unión Europea de reducir, iba a decir drásticamente, bueno, en realidad es aniquilar las jornadas de faena de los pescadores españoles, o sea, es el golpe de muerte al sector pesquero. Ahí anda Planas, dice, tratando de conseguir mejores cifras. Bueno, contaremos cómo está el asunto. Desde luego, en fin, para decirle un par de cosas a Úrsula. ¿Ve usted lo de la guerra civil? Bueno, pues va el PP balear y pacta con el PSOE mantener la ley de memoria democrática. O sea, al PP, ¿qué le pasa en la cabeza? ¿El Partido Popular realmente piensa que mantener las leyes de memoria es una cosa que a su base social le parece chachi piruli? ¿Margalida?
¿De verdad? O sea, ¿en qué están pensando? A mí me parece que el PP tiene el sueño oscuro, ¿verdad?, de formar algún día el gobierno de coalición con un PSOE sin Sánchez y tal, pero no es un sueño, es una pesadilla. El mismo día que Sánchez anuncia lo de los fastos estos, no sé cuánto dinero se va a gastar, ¿verdad?, va el PP y pacta con el PSOE a apoyar la ley de memoria. Están chalaos. Como en un guión de José Luis Moreno, iremos a la casa de los líos, que es la corrupción de los líos. Un fiscal, una esposa y un hermano, ese es el tipo de titular que ponían, de título que ponían en aquella serie. No diré que de grato recuerdo necesariamente, pero bueno, y es lo que está pasando ahora mismo en el entorno del gobierno de España. Lo del fiscal es particularmente grave desde el punto de vista institucional. O sea, que alguien meta la mano en la caja prevaliéndose de una relación familiar con el poder, esto ha pasado siempre. Que un fiscal general del Estado y dos fiscales, porque hay dos más imputados, ¿verdad?, terminen sentados ante el Supremo por una violación flagrante de su responsabilidad institucional, eso son palabras mayores. Contaremos cómo está el asunto. Y no sin dejar de pasar por Siria, contaremos lo nuevo de Ucrania, de lo que asombrosamente nadie está hablando, quizá porque ha sido iniciativa de Trump. Pero en 48 horas 48 hemos visto a Zelensky diciendo que bueno, que vamos a hablar de paz, al jefe del espionaje ruso diciendo que ellos ya los objetivos ya los han alcanzado todos los que tenían en Ucrania, y a Trump diciendo que está convencido de que Zelensky quiere firmar la paz. O sea, aquí la cosa es Trump, que diría Maduro. Bueno, contaremos cómo está el asunto, porque a pesar de todo lo que está saliendo en los medios, la verdad es que en Ucrania el final de la guerra parece mucho más cercano, gracias a Dios. Y luego pasaremos también por Siria, donde los yihadistas democráticos estos, de la democracia inclusiva que dice Úrsula, han empezado ya a asesinar a los soldados del bando contrario heridos en los hospitales. O sea que ahí la cosa también está que arde. Pero bueno, ¿con quién esta noche con nuestros contertulios? Don Jorge Campos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar aquí, porque aquí, que lo sepan los televidentes, no hace frío. Fuera hace muchísimo frío, sí, pero aquí se está bien. Y encantado de estar con vosotros y sobre todo de poder saludar a una pareja de personas encantadoras que me encontré ayer en Palma, a José Antonio Guitart y a Anunciata Lorente, porque me dijeron que eran seguidoras de este programa. Y vamos, que yo encantadísimo de que haya gente que se entere de lo que pasa en el mundo de verdad, en un canal donde se puede hablar de todo, y aún no se sufre la censura de Pedro Sánchez. 125 millones de euros, ¿no?, han anunciado para repartir entre medios locales, ya verás, fundamentalmente, para comprarles, claro. O sea, no tienen vergüenza. No sé, cuando empiecen a caer los millones por aquí... el tema es que... Oliver también, el de la EFE, ya han anunciado que se van a repartir 500.000 euros en bonus. O sea, la agencia EFE tiene unas pérdidas siderales, pero ellos se van a repartir medio milloncito en bonus. O sea, de verdad, ¿eh? ¿Cómo estamos? Bueno, Jorge, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Saludos también para José Antonio, me has dicho, y Anunciata. José Antonio y Anunciata. Para los dos, efectivamente, y muy especialmente para Joaquín Puig de la Bellacasa. Anoche fallecía su esposa, Julia Escobar, Chuli, una de las mejores traductoras que había en España, una mujer cultísima, una de las grandes. Falleció ayer, y un abrazo fortísimo para todos, para toda la familia de Chuli, que descanse en paz. Bueno, don Antonio Nosotimo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues bien, esperando que, sin dar crédito a muchas de las cosas que están pasando y a... ¿Verdad? Es que es eso de me pellizco y no... Sí, es impresionante lo que está ocurriendo en España en los últimos meses, y yo les recomiendo a la gente dos lecturas obligadas para que puedan tener un panorama más claro de lo que está sucediendo, que son en los libros de Rebelión en la Granja, lo hemos dicho antes, en 1984. ¿Habéis visto hoy el lema de memoria es democracia? Sí. O sea, es que es idéntico a los lemas de 1984. La guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia, ¿cómo era lo de la ignorancia? La ignorancia es fuerza. La ignorancia es la fuerza. Es que es verdad, son los lemas del partido con el Ministerio de la Verdad, el Ministerio... Es una cosa absolutamente espeluznante, y lo que se traduce todo es una mayor pérdida de la libertad, pero claro, como has dicho tú en la entradilla, Pedro Sánchez le queda el recurso de Franco. O sea, siempre, cuando está acorralado por todos los casos de corrupción que le rodean a nivel institucional y a nivel personal, pues saca el comodín de Franco, pero es una desvergüenza que hoy haya estado con las víctimas del franquismo cuando ayer ignoró
a las Totalmente. víctimas que hace un mes y medio lo han perdido absolutamente todo y que esto esté reviendo. Eso retrata que Pedro Sánchez en realidad no es un presidente socialista, porque se ha cargado los principios, se ha intentado cargar el principio de igualdad y de solidaridad, que es lo más propio teóricamente del socialismo, que no es una persona feminista, sino como trata a Isabel Díaz Ayuso, y que tampoco es una persona que ejerza la presidencia del gobierno con las dosis de dignidad que la institución requiere, porque cada vez gobierna para un núcleo más reducido de ciudadanos y odia al resto. Es que desprecia a los ciudadanos de este país. Es una auténtica, si nos dicen esto hace 20 años, no nos lo hubiésemos creído. Antonio, bienvenido, buenas noches. Como dice Felipe Utrera Molina hoy en X, hay que estar agradecidos a Pedro porque ha conseguido devolver a Franco a la actualidad y suscitar un interés en la gente por la figura de Francisco Franco, que había desaparecido por completo, ¿eh? Claro, pero en fin. Adiós. Antonio, bienvenido. Don Enrique Calvet, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, estoy muy bien acompañado, como nunca diría yo, por delante y por detrás de la pantalla. Y nada, para en fin, recoger un poco analizando con un poquito de perspectiva su entrada y las palabras de don Antonio, el problema, ustedes han puesto en evidencia, es absolutamente desolador, porque es que, como saben, desde Zapatero lo que se dedica, lo que se sigue llamando PSOE, es a destruir la transición, absolutamente, y sus valores, destruirlo activamente ya. Como ha escrito el penúltimo, y ya destrucción yo creo total, del PSOE de la transición, es la purga de Felipe González de este último congreso, que es el congreso alrededor del Gran Timonel y tal. Para mí un punto histórico importante. Entonces, eso sigue, es decir, dentro de bueno, pues evidentemente, ahora vamos a celebrar la muerte del dictador, no la Constitución, ¿no?, que es lo que celebra la transición, es decir, el comienzo de una nueva etapa, sino que vamos a celebrar una victoria que no existió. Evidentemente, y que España entra en una nueva era, lo cual no es verdad, con la muerte de un dictador que muere tranquilamente en la cama. Con unas colas kilométricas, etc. Y las colas kilométricas recuerdan lo que usted ha dicho de Orwell. Todo esto, desgraciadamente, también se apoya en lo que ha terminado siendo muy eficaz, que es curioso, en una ingeniería social, que yo creo que empieza con Zapatero, a lo mejor antes, bueno, evidentemente en las zonas separatistas había empezado antes, pero con Zapatero una ingeniería social de bipolarización, de maniqueísmo barato, de ignorancia, como usted dice, absolutamente orwelliana, que hace que es que a este hombre, pues vamos a llamarlo así, Zapatero, le funciona. Es decir, el problema es que hay una masa crítica ahora en España que son como los de la granja, es decir, que sí, que viven en función de o eres antifranquista o franquista, ¿no? Como si yo fuera partidario del rey Fabila. Güelfo gibelino. Claro, pero de una persona que, imagínese, yo qué sé, es decir, en Francia, yo creo que ni siquiera el general Perón sigue estando tan presente como figura que fue histórica, ¿no? Entonces le funciona el problema a la postre en una democracia en donde se vota. El problema termina siendo qué ha hecho usted con esta sociedad y con qué impunidad y facilidad lo ha hecho, ¿no? Y desde luego el PP ha ayudado. Absolutamente. De eso hablaremos con tranquilidad un poquito más tarde. Tengo que decirle también que según la secretaria de Transportes, cuyo nombre ignoro, pues me perdonaba ella, en fin, los dibujos animados han hecho mucho daño a la igualdad de género, porque si en el mundo del transporte los operarios son esencialmente masculinos es por culpa de Peppa Pig y la patrulla canina. Cito textualmente, porque todos los operarios son gigantes y musculosos y por tanto las mujeres no se sienten atraídas por ese tipo de trabajo. En España siempre cabe un tonto más. Es de una elasticidad infinita España. De verdad. ¡Joder, qué nivel, ¿eh? Madre mía. Bueno, Enrique, bienvenido. Buenas noches. Don Miguel Durán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues a pesar de este gobierno, estoy razonablemente bien. ¿Cuánto nos alegramos todos? Bueno, y recomendando, yo la verdad es que a mí me tocó el franquismo de refilón, porque
era joven, tenía 20 años cuando murió Franco, y la verdad es que en aquel momento estábamos muchos de nosotros imbuidos de antifranquismo. Empecé a darme cuenta de que las cosas no eran como nos las habían contado exactamente, y poco a poco he ido aprendiendo, a base de leer, pues que en el franquismo hubo muchas cosas indeseables, como la falta de libertades, etcétera. Pero he leído mucho a Ricardo de la Cierva, he leído bastante a Pío Moa, y he leído, en fin, a diferentes autores cuya lectura recomiendo vivamente. Y me apunto a eso que decías tú, que no me he quedado con el nombre de quien lo recordaba, que es que este sujeto que tenemos como presidente del gobierno lo que está haciendo es revivir... Felipe Utrera Molina. Pues sí. vale, pues lo que está haciendo es, y tiene un gran acierto al verlo así, es revivir la figura de Franco, y que la gente empieza a darse cuenta de que allí no todo fue malo. Incluso más, que en comparación con aquel dictador, la solapada dictadura de la que nos está haciendo víctimas el señor Sánchez, pues tampoco era tan mala, porque lo que tenemos ahora, salvando las diferencias, que yo no discuto que las hay, pero lo que tenemos ahora se parece tanto ya a los estilos maduristas y chavistas. Sí, bananero totalmente. Sí, que realmente, bueno, no creo que acabe ocultando los defectos de la dictadura, pero sí que va a poner muy de manifiesto los aciertos que la dictadura tuvo. Miguel, bienvenido, buenas noches. Son las 22:01, 21:09 en Canarias, y nosotros nos vamos a hablar de guantes. Don Adolfo, ¿has visto cómo estás? Muy bien, Esparza, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Con rodillera hoy, con la rodillera Pues galáctica? hoy con la rodillera y los guantes. Fíjate que hay muchísimas personas, porque nos lo dicen, yo no sabía que había tanta gente que hace tantos trabajos manuales, ¿no? Y ya a cierta edad, ¿no? Que les gusta hacer trabajos manuales. Y uno de los grandes agradecimientos que nos dan es a eso. Bueno, oye, sí, pues sí, puedo hacer la maqueta sí. con el barco. El bricolaje es prácticamente no una sé enfermedad en España. Tienes que irte cualquier fin de semana a cualquiera de las tiendas especializadas, Merlin, Bauhaus, Bricomat, cualquiera de ellas. Verás, o sea, muchedumbres en busca de cinta americana, de un soldador. Sí, yo como he sido todo. siempre muy patoso para eso, Claro, ya, pero pues, es verdad que muchísima gente dice, oye, lo agradeció sobre todo porque puedo hacer esto otro. Y os voy a recomendar también una cosa, a las personas que tengáis los guantes, porque es bueno mover, pero es bueno mover además si realmente hacemos algo con fuerza. Entonces, ya sabéis que cuando hay una operación de manos, siempre nos dicen, oye, mira, coge una pelotita, y dice el traumatólogo, y mueve, ¿no? Bueno, pues os recomiendo que hagáis esto, y luego te pongan los guantes. O te pongan los guantes y hagáis esto. Porque es que cambia totalmente. Eso que dices, yo cómo voy a mover con lo que me duele. No duele, de veras. Hacerlo porque es buenísimo hacer fuerza con las manos, aparte de moverlas es buenísimo, y vais a ver con los guantes cómo va de bien. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues porque sabemos que los guantes tienen una tecnología, que además es una patente española, hay que decirlo siempre bien alto, porque es la realidad, con una tecnología basada en onda corta, alta frecuencia, vibración, masaje, calor, que hace que realmente esas articulaciones, además hay una cosa buena, que el tema del cartílago, a diferencia de muchos otros órganos, solamente tiene un tipo de célula, con lo cual, trabajándola sobre ella, la mejoramos mucho, ¿no? Que hay otros órganos, por ejemplo, el riñón tiene 20 células, tipos de célula, el cartílago no, con lo cual, haciendo este ejercicio vamos a conseguir de verdad que esas manos estén cada vez mejor, que no se vayan doblando, y si ya las tenemos dobladas, que nos duelan menos, es decir, que vamos a hacer eso. Y luego, el tema que has comentado de la rodilla, bueno, pues en el tema de la rodilla, lo que nos encontramos es a muchas personas que les gusta caminar, que les gusta andar, que les gusta, bueno, y que dicen, ostras, me duele la rodilla, no lo voy a hacer. Bueno, pues vamos a poner la rodilla 10 minutos, aquí estamos trabajando de terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, para que en esos 10 minutos se nos alivie ese dolor, podamos caminar, que es súper bueno. Y todavía no se llama a nadie diciendo, oiga, que no me funciona. Es verdad. Ojo al asunto, o sea, que la cosa está... Doy fe que mi madre lo tiene, los guantes de las manos, y está encantada. Sí. Le Y me habías funciona comentado muy lo de la rodilla, porque además tu madre sí. se ponía los guantes, la mujer en las rodillas para que para aliviarle, Y así claro. que vamos a llevar las Sí. rodillas ya Pues, esta misma semana. Y además te regalo encantada. un tensímetro que habla y que te dice lo que hay.
y no miente. Y además te habla con una severidad que no hay más remedio que obedecer. O sea que llame 900-730-122, mejorando tu vida, pregunte todo lo que quiera. Ya sabe usted que si llama ahora y no hay nadie, lógicamente, no se preocupe, no vuelva a llamar, le van a devolver la llamada y usted lo pregunta absolutamente todo, incluido el descuento que tiene por ser espectador del Toro Televisión, ¿no? Y Adolfo Albistur, pues se le explicará todo lo que hay. Adolfo, gracias. Además, todo español. Y además, es que esto es una gran cosa, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Sí, joder, bueno. Gracias mil. Vámonos a la publicidad. A la vuelta vamos a hablar con Joan Garriga, que es el portavoz de Vox en las Cortes catalanas. Creo que se llaman así, el Parlamento catalán. Ahora se llama el Parlamento, ¿no? Lo de las Cortes era el tiempo de Fernando el Católico. Exacto. Yo que vivo en otro mundo. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos tenida en Barcelona el viernes que viene con el Club de Amigos. Así que vamos a para la publicidad y a la vuelta lo vemos. 22:10, 21:10 en Canarias. Vamos a seguir con la información. Empezaremos por lo de Ucrania, que ha sido muy poco comentado, pero es muy esperanzador. Pero antes hay que recordar que este viernes, y tenéis que llamar para apuntaros, si vivís en Barcelona o alrededores o en cualquier otra parte de España y queréis ir, tenemos sesión del Club de Amigos. No es un gato allí. O si usted quiere, va a ser un gato, pero entre nosotros, sin cámaras, ¿no? Que es lo que vamos a tener este viernes 13 de diciembre en Barcelona a las 8:30 de la tarde con José María Francás, Joan Garriga y servidor de usted. Y luego picaremos algo allí mismo, así que podremos charlar de lo que usted quiera. Nosotros nos dejamos preguntar. Que contestemos ya es otra cosa, pero allí estaremos para recibir a todo el mundo, por supuesto que sí. A Francás ya lo tiene usted aquí todas las mañanas. Y al que no tiene usted todos los días, tendrá el viernes, es a Joan Garriga. Joan, muy buenas noches. Pues buenas noches, José Javier, y buenas noches a todos los... Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien, bien, y con muchas ganas de que llegue el viernes, de compartir pues tertulia con vosotros, con vuestros oyentes, con los amigos de Toro Televisión. Yo creo que es una ocasión única que tenemos en Barcelona de poder estar cerca vuestro, de Francás, de ti mismo, pues para apoyar a la televisión, para estar juntos, para compartir reflexiones de cómo está Cataluña, cómo está el separatismo actualmente, cómo están los gobiernos socialistas en ayuntamientos, en la Generalitat, en el Estado. Yo creo que vale mucho la pena y animo a la gente a que llame, se apunte, porque lo podemos pasar muy bien y también nos puede ayudar a coger fuerzas y a coger ideas para combatir lo que nos viene encima. Oye, ya que sacas tú el tema, porque yo no pensaba hablar de política, ya eso nos lo guardamos para el viernes. ¿Cómo estás viendo las maniobras a las que aquí apenas en este programa, quiero decir, estamos prestando atención, porque me parece que tienen mucho de teatro, pero esto es opinión personal, de Junts y de Esquerra con el asunto del apoyo de los presupuestos, que se ha impuesto a las energéticas, que si no, pues ahora me enfado y hago así y no respiro? ¿Cómo lo ves desde allí? Pues mira, yo voy a decir una expresión que es un poco boomer, como dicen los jóvenes, que en el Departamento de Comunicación de Vox en Cataluña se ríen de mí, pero digo, son como los Pimpinela, ¿os acordáis, no? De ese grupo de música. Boomer total, Joan, o sea, pero del todo. Que hacía que se peleaba cantando. Pues sí. Estos en política, Esquerra, Junts, PSOE, hace ver que se pelean, que están en un momento de fricción, en plena canción, pero luego, al final, hay una bonita reconciliación, porque son socios y porque está claro que los separatistas de Junts y de Esquerra, pues con quien mejor están es con el PSOE, ¿no? Con esas cesiones, con este gobierno de Sánchez, que está dispuesto a vender a quien sea a cambio de permanecer en el poder. Todo eso también podemos hablar el viernes. Quiero hacerte una pregunta, Enrique, que sospecho que es la que te iba a hacer yo. No he hecho una pregunta, es una pequeña puntualización, que a lo mejor usted no está de acuerdo, pero los separatistas, con quien mejor está, Junts y Ayuntados y RC, con quien mejor están son con los otros separatistas, que es el PSC. Ah, bueno, ya, claro, bien, vale, en fin, sí, efectivamente. Pues comparto, la verdad es que nosotros hemos bautizado también al Partido Socialista de Cataluña como el Partido Separatista de Cataluña, sí. Porque continúa con las mismas políticas en materia lingüística, en materia de reclamar competencias y generar desigualdad entre españoles y en todas aquellas políticas que han llevado a cabo Esquerra y Junts. De hecho, ahora se han girado las tornas, ¿no? Antes teníamos un gobierno de Esquerra Republicana apoyado por el PSC, en cuanto a presupuestos, en cuanto a investidura, y ahora lo tenemos al revés, un gobierno del PSC apoyado por Esquerra, negociando presupuestos cuando acabe en su congreso este domingo, y por supuesto apoyando la investidura, si no, ya no sería presidente. Lo que sí que te voy a preguntar, y es la única pregunta política que te hago, porque el resto lo dejamos para el viernes, es algo que fuera de Cataluña se pregunta mucha gente. Es, ¿a partir de qué momento Junts y Esquerra van a pensar que estar con Pedro Sánchez les reporta más daño que beneficio? Hablo del panorama judicial, etcétera.
Pues mira, eso se lo tendría que plantear sobre todo Junts, ¿no? Que a veces podría parecer que podría tener un votante liberal conservador o de centro derecha, pero yo creo que esa realidad que tú planteas, esa posibilidad, la veo muy lejana. O sea, no creo que sea muy actual, porque ellos saben que la alternativa que puede llegar a Pedro Sánchez para ellos es peor, porque es la alternativa de la ilusión, de la unidad, de la igualdad, que puede representar un futuro gobierno que no sea del PSOE, ¿no? Que sea pues de alternativas a su derecha, pues de PP, Vox, en coalición, lo que sea, ¿no? Lo que podamos conseguir a través de los votos. Pero no creo que esté cerca esa posibilidad de que ellos se den cuenta de que Sánchez les puede perjudicar, porque su agenda está clara, es la rotura de España, la división de Cataluña y la separación. Y entonces están también dispuestos a pagar cualquier precio, aunque sea arruinando la propia Cataluña y el conjunto de España. Eso les da absolutamente igual. Joan Garriga, el viernes nos vemos allí. Hay que recordarle a todo el mundo, 8:30 de la tarde. Hay que llamar 91-616-2464. Es importantísimo llamar porque que si no luego no se cabe. O sea, hay que preparar la sala, en fin, hacer las cosas, ¿verdad? 91-616-2464, Barcelona, viernes que viene a las 8:30 con Joan Garriga, José María Francás y un servidor. Para hablar de España... Perfecto, pues animo a todos a que llamen, que se apunten ya, que no dejen pasar el tiempo, porque creo dos cosas, eso, que lo vamos a pasar bien, y segundo, que vale la pena pues estar juntos antes de Navidad y apoyar a Toro Televisión en estos encuentros pues que hacen que la televisión valga la pena. Es una televisión libre, con ganas, con ilusión y con la defensa de nuestros valores, y hay que estar ahí. Espero veros a todos el viernes. Joan Garriga, mil gracias, abrazo muy fuerte. Hasta el viernes, nos vemos. Chao. Bueno, y efectivamente se trata de apoyar al canal, porque ya le digo yo a usted que de esos 125 millones de euros que ha anunciado Óscar López como generosa derrama, ¿verdad?, vulgo unte, a los medios de comunicación, aquí evidentemente ni nos va a quedar un duro ni lo vamos a pedir. Ya le voy contando yo que el truco está en las ayudas a los periódicos locales, que son los únicos que realmente pueden venderse por una cantidad. Imagine usted lo que son 5 millones de euros para un periódico local. No digo para una de las grandes cabeceras de toda la vida, el Sur de Málaga, el Diario Montañés, no, para un periódico de localidad. Bueno, claro, pues de eso se trata. En fin, bueno, vamos a lo de Siria. Lo de Siria es muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas 36 horas aproximadamente, 48 horas si me fuerza usted? Vamos por partes. Le cuento básicamente lo que ha pasado. ¿Sabe usted que había... Por una parte, conversaciones Trump-Rusia, no sabemos con quién, hay que suponer que con Putin. Por otra parte, conversaciones Trump-Zelensky. Bien, de repente Trump dice, yujú, estoy aquí, pidiendo expresamente alto el fuego, lo vemos por favor Raquel, y negociación. No había pedido Biden jamás un alto el fuego y una negociación en el asunto de Ucrania. Hemos sacado el titular del Heraldo de Aragón, grandes amigos, les saludamos con muchísimo respeto, porque ese era el que mejor lo explicaba. Alto el fuego inmediato e inicio de negociaciones, que Zelensky no quiere. Y hasta ahora Zelensky estaba con el apoyo norteamericano y británico para negarse, con lo cual estaba en posición de fuerza. Pero ahora parece que ya no. Acto seguido, Trump se descuelga diciendo esto, que Zelensky quiere un acuerdo con Rusia y parar la locura. ¿Le ha dicho eso Zelensky a Trump? Yo sinceramente pienso que Trump dice eso para que Zelensky lo diga, que es diferente, y para que el otro tenga claro dónde está el asunto. ¿Cómo ha reaccionado Zelensky? Zelensky ha reaccionado saludando la determinación de Trump para llegar a un acuerdo. Zelensky saluda la firme determinación de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania. Bueno, ¿y cómo vas a poner fin a la guerra en Ucrania? Porque hay otra parte, claro, que son los rusos. Los rusos, en lo último que han estado, es en que ellos van hasta el final de sus objetivos, no sé qué. Vale, ¿alguien sabe exactamente cuáles son esos objetivos? Porque lo que ha dejado caer el jefe de la inteligencia rusa, vemos el siguiente titular, lo ha dejado caer, lo ha dicho con toda claridad, que Moscú está cerca de lograr sus objetivos en Ucrania. Dicho de otro modo, si Washington llama diciendo, se acabó, paramos esto, Moscú dirá, vale, ya he conseguido mis objetivos.
y ya está. Y a partir de ahí veremos lo que pasa. Todo el mundo da por hecho que las provincias del este, las regiones del este de Ucrania, quedarán bajo soberanía rusa. La gran negociación será sobre el grado de militarización o no de lo que queda de Ucrania, que es la mayor parte del país. Bueno, pero será en todo caso la negociación en una guerra que en este momento ya a nadie le interesa continuar, y en la cual, por cierto, hay que poner, con la que hay que poner en relación todos los movimientos otros que estamos viendo, como por ejemplo el de Siria, porque aquí todo guarda relación con todo. Y ahora vosotros me diréis, ¿y por qué no ha sacado esto en ninguna televisión? Pues esta es una pregunta que me estoy haciendo yo también, efectivamente. Primera cuestión. A Trump le interesa parar la guerra porque él se presenta, y en la campaña electoral lo dijo muchas veces, en mi primera presidencia en los 4 años no hubo ninguna guerra. Entonces él es un presidente que se presenta a sí mismo como alguien que ha logrado que Estados Unidos siga manteniendo en el escenario internacional una posición de privilegio sin tener que acudir a conflictos armados ni tener que apoyar ningún tipo de conflicto armado en que se vea involucrado Estados Unidos, que por otra parte la sociedad americana cada vez está más harta de las guerras, porque le cuesta al contribuyente norteamericano bastante dinero. Segunda cuestión, Zelensky sabe que evidentemente sin el apoyo militar de Estados Unidos la cosa puede ir a peor, porque evidentemente no va a tener armas con las que combatir a Rusia, salvo que Margarita Robles le dé 5 o 6 tanques de los que tenemos ahí no operativos en algún sitio de la geografía española. Y luego Rusia también se está dando cuenta que la guerra de Ucrania es un coste de oportunidad. A ellos ya les va bien si el escenario es que se puedan quedar con el Donbass. Se quedaron en 2014 con Crimea y se quedan ahora con el Donbass. Se ha visto en Siria la debilidad que tiene Rusia poniendo la atención en Ucrania, es un coste de oportunidad que ha tenido para tener mayor influencia en Rusia y no ha podido evitar la caída de un aliado natural como era Bashar al-Assad. Por lo tanto, yo creo que aquí le conviene a todo el mundo parar esto. ¿En qué condiciones se va a parar? Pues el escenario más probable, esto ya es jugar adivino, pero el escenario más probable es que efectivamente Ucrania tenga que ceder parte de su territorio a Rusia. Si los rusos con eso se dan por satisfechos, pues esto se parará, porque además es una guerra que sinceramente las dos partes están teniendo unas bajas y un coste brutal. Enrique, Jorge, Miguel. Bueno, puesto que empezar con Enrique, estoy bastante de acuerdo con lo que he oído yo. No soy a lo mejor tan absolutamente optimista, aunque creo que en efecto nos estamos acercando por lo menos a lo que podríamos llamar un alto el fuego, que ya sería bastante importante visto la masacre que se está produciendo ahí, ¿no? Y si no soy tan optimista es porque Rusia está ahora en mejor posición. Rusia va ganando la guerra desde hace tiempo, es decir, en el terreno, evidentemente. Bueno. Y en estos momentos, yo creo que eso ha tenido una enorme importancia, pero después hablaremos de lo de Siria. Rusia se ha quitado un frente de en medio que le estaba costando hombres, dinero, material, y entonces se libera de eso y puede concentrar más fuerza o más energía o más poder todavía ahí. Entonces, ahí va a depender un poco de la exigencia de Rusia. Por supuesto que la decisión está en manos de los americanos. Es decir, oye, yo no te doy más armamento, ni drones, no solo armamento, sino alta tecnología, que es lo que, y gente que te lo está manejando, aunque diga que los satélites de Elon Musk. Y dale, claro, o sea, tú no le vas a dar a un general soviético a 3 kilómetros de distancia. Ahora, Bobby Smith, que está aquí de monitor de no sé qué, sí sabe hacerlo. Bueno, pues si todo esto se lo quitas, pues no, vamos, es que es vender tu país para una razón. Entonces yo creo que sí, que lo va a conseguir. Espero que sí, entonces, y que Rusia a su vez se contente con lo que estamos diciendo aquí, y de alguna manera, pues una zona, a lo mejor lo visten de un referéndum, pero claro, todos sabemos ya cómo salió el referéndum de Crimea, ¿no? Y a lo mejor la cosa está en obtener por lo menos
no, lo digo por encontrar algo que se pueda salvar la cara un poquito, pues que Ucrania empiece las negociaciones para entrar en la Unión Europea, jamás en la OTAN. Claro. Antes de Miguel, póngase en relación el asunto con el intento de golpe en Georgia. Bueno, sí, bueno, lo visten de Revolución Popular, ya sabe usted, como el Maidán. En Georgia han intentado derribar al gobierno. Un gobierno, digamos, prorruso, para entendernos. Aquí es que se está jugando en esta mesa con muchas piezas al mismo tiempo, ¿no? Lo de Georgia se ha quedado más o menos tranquilo, lo cual beneficia a Rusia, que se quede tranquilo, con lo cual es perfectamente factible imaginar que dentro del paquete, incluida Siria, como ahora veremos, está también esto, ¿no? Bueno. Se está jugando un nuevo Yalta, si me permite decir, cuál es la nueva frontera entre el tradicional imperio ruso y el resto de la península europea, y cuáles son los estados tampón. Eso es lo que se está jugando, y Rusia ahora se siente en un buen momento para adelantar un poco. Don Miguel, don Jorge, y nos vamos a Siria. Pues yo no sé, yo... Que no a Soria. Sobre lo que vaya a pasar, estoy convencido de que si efectivamente Trump pisa el freno, quita el pie del acelerador y pisa el freno, esto se acaba. Eso lo habéis dicho tanto Antonio como Enrique y tú mismo, y no parece que puedan caber dudas a ese respecto. A mí lo que me suscita todo esto son reflexiones un poco de análisis retrospectivo. Para 3 años va de que empezó el 24 de febrero de 2022 la guerra. Hay que ver la cantidad de propaganda antirrusa que hemos padecido. Hay que ver la cantidad de pasta que han hecho, sobre todo las empresas norteamericanas, de armamento, de gas, de energía, en definitiva. Hay que ver la cantidad de romanticismo, de humanitarismo, si se quiere, que nos han hecho derramar sobre el pueblo ucraniano, que yo no digo que eso esté mal, lo único que digo es que, al fin y al cabo, cuando luego pasa, todo lo que va a ocurrir, a mí y a cualquiera que haya dado solidaridad ahí a ese respecto, pues se te queda la cara de tonto, ¿no? Es decir, pensando en el papel que ha jugado esta vieja Europa en todo esto, que es un papel absolutamente ridículo donde los haya, pensando además que el gran negocio de la reconstrucción en Ucrania se lo van a volver a llevar los americanos, los norteamericanos. Y pensando en todo esto, yo desde luego siento una profunda sensación de asco, de repugnancia hacia toda esta gente. Y además, yo sí me atrevo a vaticinar, Ucrania, en toda esa batahola de pactos que van a venir, va a quedar como un país neutralizado. Sí. Nunca va a consentir Rusia que Ucrania se incorpore al dispositivo de la OTAN. Eso también me parece muy relevante, porque aquí se nos ha vendido que prácticamente Rusia invadía Ucrania porque no quería que entrase en la OTAN, evidentemente. Y ya lo ha conseguido. Y ya ha dejado claro cuáles son sus principios. Y Rusia no es como los hermanos Marx. Rusia dice, estos son mis principios y de aquí no me voy a mover. Por eso me inspiran una profunda repulsión todos los políticos, sin excepción, que han corifeado toda la parafernalia de la guerra. Y me produce mucho respeto aquellos que desde el principio supieron apartarse de la propaganda oficial y decirnos, tengan cuidado que las cosas no son como se las presentan. Mira, ahí estuvimos en eso. Jorge, yo soy muy breve. A mí lo que me llama la atención es que hace escasas 2 semanas se estaban lanzando misiles.
Claro. desde Ucrania. Y 2 semanas, ¿no? Hace dos semanas. El último regalo de Biden. Estaba lanzando Sí, muy interesante, claro. Y ahora, bueno, parece que hay acercamientos a la paz. Vamos a ver, y para no entrar otra vez en lo que habéis comentado vosotros, yo solo quiero recordar que lo de la invasión de Ucrania, la guerra de Siria, que ahora hablaremos, los ataques de Hamas, todos estos conflictos en Oriente Medio, es el resultado de las políticas exteriores de Hillary, de Obama, de la Unión Europea, de la propia ONU. Este es el resultado de esa política exterior. Yo lo que creo que hacer es ir en sentido opuesto, precisamente si queremos paz, seguridad y todo lo que se llena en la boca con todo esto. Si seguimos en la misma línea anterior, pues seguirán habiendo conflictos en todas partes. Enrique, ¿querías añadir algo? Sí, porque se ha citado aquí 2 o 3 veces Europa y también con cierta perspectiva, lo podría haber dicho después, Europa, por supuesto, de todo esto es probablemente merecidamente víctima. Lo que está sucediendo es una catástrofe para Europa con visión histórica. Absolutamente. Y hay 3 momentos, en una visión histórica, que es la retirada de Afganistán, esa zona de control de lo que han sido siempre la vague de Fallout, la ola de las invasiones del este, lo de Ucrania evidentemente, y lo de Siria. Lo de Siria, que está íntimamente ligado a lo de Afganistán, es decir, eso no se está parando y va a ir más allá, y además ya se sabe que Europa no lo va a frenar. Claro, y aquí es donde entramos efectivamente en el tema sirio. Ahora mismo hay un montón de países que han dicho ya que no van a acoger refugiados sirios ahora. Ya veremos. Ahora falta por ver qué hacemos con los que vinieron aquí refugiados en su momento, que en España hay muy poquitos, y además en España hay que decir que la mayor parte de los conocidos al menos, porque se ven mucho en medios, eran refugiados de guerra de verdad. Pero todos sabemos que cuando se levantó el tapón, allí empezó a entrar gente, que la mayor parte de los sirios se quedaron en Turquía, sí, en campos donde aún permanecen, ¿verdad? Y lo que aquí entró fue sirios de Eritrea, sirios de Sudán, sirios de Afganistán, sirios de Libia y sirios de todas partes, menos de Siria. En fin. Bueno, ¿y ahora cómo está el asunto? ¿Y Borrell? ¿Perdón? Borrell. Y no se ha ido a Siria, cago en la mar. Yo cada vez que me... Hoy le he oído decir que Borrell ya no existe. No, queda poco, ¿no? Me ha preguntado hoy si quiere volver a Madrid. Bueno, a Siria, ahora a Siria. No existe, pero yo me acuerdo. A Siria. Dice Víctor Lenore hoy que hay en España en este momento más especialistas en Siria que especialistas en Soria. Y es verdad, lo mismo que ver cualquier medio, está todo el mundo pontificando como si fuera sirio de toda la vida. Es alucinante, es alucinante. Ayer con Alexandre del Valle aquí tratamos, y Alexandre conoce íntimamente la situación del Oriente Próximo, tratando de orientarnos en el laberinto. O sea, el mapa es complicado de narices, enormemente complicado. Bueno, ahora mismo, ¿cómo está la cosa? Breve información sumario que nos sirve Gloria Sacristán y enseguida desarrollamos un poquito. Continúa el caos y la incertidumbre en Siria tras la caída del régimen de Al-Assad. Una caída que ha revelado los horrores que se han vivido durante años dentro de la prisión de Sednaya, conocida por Amnistía Internacional como un matadero humano. Mujeres con hijos en cautiverio fruto de violaciones, torturas inhumanas, ejecuciones masivas, es la prisión más temida de Siria. Tras la caída del régimen se han hallado casi 50 cadáveres de civiles torturados, una presa humana y un inmenso crematorio. Unos 6.000 supervivientes han recuperado la libertad, pero decenas de familias siguen buscando a los suyos. Según Amnistía Internacional, podría haber encarceladas entre 10.000 y 20.000 personas, en su mayoría contrarias al régimen. Las mismas fuentes calculan que entre 2011 y 2015 más de 13.000 personas fueron ahorcadas en secreto en esta prisión. El pasado domingo, tras la caída del régimen y quedar Damasco en manos de los rebeldes, se fueron abriendo las puertas de las cárceles hasta encontrarse con los horrores de Sednaya. Mientras tanto, Israel sigue bombardeando instalaciones en las que Damasco tiene armamento químico.
Han acabado con bases, aeropuertos y centros de investigación militares. Las tropas de Netanyahu avanzan por tierra y se sitúan a unos 20 kilómetros del centro de la capital. Los rebeldes intentan restablecer el orden y para ello han nombrado como primer ministro en funciones a Mohamed al-Basir. Precisamente fue nombrado el pasado mes de enero como jefe del Gobierno de Salvación, una administración en zonas que escapaban al control de Damasco y vinculada al grupo islamista Organismo de Liberación del Levante. Mientras tanto, siguen sucediéndose las reacciones a este terremoto geopolítico. Para Josep Borrell, la caída del régimen es un fracaso de Putin. Es un palo para Putin. Esto geopolíticamente y militarmente es un fracaso muy grave de Putin. Bueno, mire, yo la verdad, en fin, aquí usted sabe que cuando empezó la guerra de Ucrania, aquí tratamos de mantener una posición lo más templada posible. Y con opiniones muy diferentes en los contertulios, que por supuesto faltaría más, respetamos y que todo el mundo opinara lo que le diera la gana, siempre que fuera con fundamento, ¿verdad? Aunque nos llamaran de todo, como sobre todo un servidor. Bueno, y aquí es lo mismo, o sea, la propaganda de guerra, mire, o sea, hay que entender lo que es la propaganda de guerra. La propaganda de guerra consiste básicamente en que el criminal que ha ganado se convierte en redentor y el criminal que ha perdido se convierte en diablo. A partir de ese momento, todas las canalladas del criminal que ha perdido se sobredimensionan y todas las canalladas del criminal que ha ganado se ocultan. ¿Qué es donde estamos? El último vídeo que está circulando por internet es el de los presos, soldados heridos en hospitales del ejército de Siria, rematados por los demócratas inclusivos estos, ¿verdad?, allí sobre las camas. ¿Qué quiere usted que le diga? Esa guerra siempre ha sido así y ese país de hecho lleva en guerra civil desde hace muchísimo tiempo. Es que Siria es una locura desde hace mucho tiempo. Desde antes incluso de que empezara la famosa primavera árabe, que fue, me estoy embalando, me vais a perdonar, pero si no lo digo reviento. En 1916, Francia e Inglaterra se reparten del Imperio Otomano y se inventan un montón de naciones artificiales. Siria, Irak, etcétera, sobre la base de viejas adscripciones tribales, territoriales, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso queda en que, ostras, ¿cuánto petróleo hay por aquí o pasa por aquí? Y nacen dos estados, que andando en los años 50, 60, mire usted por dónde les da por hacer estados nacionales, nacionalsocialistas, por cierto, que eran Siria e Irak, y funcionan. Y funcionan en tanto que estados eficaces, sobre la base ciertamente de una represión feroz. Pues los han roto. Y ahora estamos en un nuevo tratado Sykes y Picot, que era un ministro británico y un ministro francés, ¿verdad?, para esos países que se construyeron, deshacerlos y ya veremos qué. Pero es lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado en Libia y lo que va a pasar también en Siria. Bueno, ya está, y que se pare ahí. Si yo fuera jordano, me estaría tentando la ropa. Efectivamente. Yo que no soy especialista en Soria tampoco. Qué mantequilla, sí, pero es una población que yo he visitado solamente 2 veces. ¿Soria? Sí, solamente. Maravillosa. Pues hay que volver a Soria. Yo, ahí me encuentro en la gloria. Yo nunca pude hallar, como dice canta Gabinete Caligari. Y buena rima. Yo, puesto que has hablado del que pierde, ¿cuánta gente se está ocupando de cuál ha sido el destino del perdedor? ¿Quién está prestando cobertura al perdedor? Hoy le he oído una frase de estas que pretende ser lapidaria a Borrell, perdón por mi fijación, sí, que decía que se cambian los del turbante por el blazer azul o algo así decía. Como todo lo que se le ocurra decir al señor Borrell, que ha sido... Pero vamos a ver, escucha una cosa, pero sí, el que se ha cambiado el turbante han sido ¿estos? Sí, claro. Sí, a eso se refiere. Borrell, ponte turbante. Supongo que tiene que estar guapísimo. Supongo que a eso se refiere Borrell. A ver, Pero yo me gustaría... Seda negra. Lo que pregunto, aparte de que yo no me fío para nada de lo que se está contando, asumo, voy tratando de absorber informaciones de aquí y de allá y luego haré pues mi propia conclusión, modesta sin duda, y es posible que esté equivocada. Pero ¿quién se ocupa de intentar decir un poco la verdad de todo eso? Tú has hecho un análisis retrospectivo interesante, pero ¿qué hace Europa? No. Europa ha dicho que ellos abiertamente apuestan porque eso se convierta en una democracia inclusiva. Lo ha dicho la señora Kallas.
que no es María Callas, desgraciadamente, que es el sino nuevo que es Borrell. otra, que es el nuevo Borrell, ¿no? Y que cuando lo lees dices, bueno, o sea, evidentemente nos están engañando, claro. Inclusive, Porque ¿qué nadie quiere decir? puede ser tan estúpido y llegar tan alto. Que van Bueno, a, igual sí. van a decir ellos, sí, ellas y también ellas. es verdad. Lo, Ya, lo sí. inclusivo es eso. Acaba de demostrar una ingenuidad que no se corresponde con mi edad. En fin, Ya. pero una democracia inclusiva, o sea, pero ¿en qué coño está? De verdad. En Sí, fin, que bueno. les hablen de inclusividad a todos estos que estamos viendo en las imágenes. Vamos a ver, es verdad que el régimen de Al-Assad ha sido un régimen genocida, ha masacrado a todo el mundo que estuviera en contra. Hay que recordar también cómo con Irán y Hezbollah durante mucho tiempo controlaron parte del Líbano, cómo se mató allí, por ejemplo, a cientos de cristianos. Sí, pero esos no fueron los sirios. La protección de los cristianos de Siria ha sido precisamente Al-Assad. Sirios, Claro. de la mano de Irán, de la mano de Hezbollah, de la mano de todos aquellos que iban juntos y sabemos con qué objetivo. El corredor. Bueno, claro. Esto es una clave geopolítica importante. Pero es un que- paréntesis a Jorge. Aquí lo contamos además la semana pasada, antes de que ocurriera lo de Siria. Es decir, el sueño de Irán era llegar al Mediterráneo, con una especie de comunidad chií. Sabe usted que el Islam son suníes, la gran mayoría, chiíes, que son otra rama del Islam desde el siglo VII. Bueno, entonces, Irán, chií. Irak, donde hay mayoría de población chií. Siria, donde la familia reinante alawí es de simpatía chií, no son exactamente chiíes, pero bueno. Entonces llegabas al Mediterráneo, ese era el sueño. Claro. Y este es el plan que concibe ese señor llamado Soleimani, que es al que mató Trump. Bueno, mató Trump, en fin, lo mataron en tiempos de Trump, el general de la Fuerza Quds. Exacto. Bueno, va a Y decir con todos esos intereses que existen, yo lo que quiero recordar y volver a enfatizar es que el régimen de Al-Assad, que evidentemente ha sido un régimen feroz, los que lo han derrocado son igual de feroces. Hombre, O sea, es, Sí, que, no peores. es que escuchas algunas declaraciones y la verdad, lo que nos debería preocupar a los europeos, porque los que lo han derrocado es una mezcla de grupos yihadistas, nacionalistas sirios por un lado, kurdos por otro y demás. Habría que tener en cuenta y poner ¿Sabes qué es eso? Son 3 países, ¿eh? Claro, son que 3 países supongo que después se Y repartirán dos el antiguos país en zonas de influencia. Y dos antiguos Es lo más imperios, probable. que era el Pero lo imperio persa y el lo que imperio nos- otomano, ¿no? Claro, pero los que nos debería preocupar, sobre todo los europeos, es saber qué va a pasar con la inmigración ilegal, con las llegadas masivas de los que ahora vayan a huir, porque eso ya lo vivimos anteriormente, cómo llegó al resto de Europa, y es verdad, como decía José Javier Esparza, que a España aún pues no le llegaron la masa de inmigrantes que llegaron en otras ocasiones, que eran yihadistas, muchos de ellos sí que fueron detenidos, incluso participaron en atentados sangrientos. Posteriormente, como ocurrió en Francia, Efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces, ahora hay que estar atentos qué va a pasar con esas oleadas de inmigración Por ilegal cierto, que también puede llegar. De todos los países que han dicho no vamos a acoger refugiados esta vez, España es el único que no ha dicho nada. Por cierto, yo me pregunto, y entiendo sepa. yo que aquellos refugiados que salieron huyendo del régimen de Al-Assad ahora van a volver. A la democracia inclusiva. No quiero decir, ¿no? ¿O no? Bueno, Sí. a ver Bueno, qué lo pasa. Yo, Ahora se plantea un problema terrorífico, perdón Antonio, con los que están en Turquía. eso es. Porque Eh, Turquía yo- los quiere echar, claro. Ahí voy A mí, yo ahora a Turquía. Se nos está olvidando uno de los principales actores en todo esto, que es Turquía. Por lo que decíamos, las dos potencias regionales en Turquía y sería Irán, ¿no? Irán se ha debilitado, yo no soy experto en esto, toco de oído absolutamente y me has quitado, voy a quedar ahora un poco mal porque al principio decía, aquí todo el mundo opina, yo opino por la información que tengo, pero no soy experto en él. Pero sí, como decía Miguel, algunas de las conclusiones de lo que escucho en los medios de comunicación, a mí me parece que de las dos potencias regionales y quien ha propiciado la caída de Bashar al-Assad fundamentalmente ha sido Turquía, el apoyo de Turquía a los rebeldes. Sí. Y eso también no ha podido apoyarle ni Rusia ni Irán, porque Irán también ha tenido que destinar esfuerzos en su lucha contra Israel en proteger a Hezbollah y tal. Pero ahí el conglomerado existente y donde están los intereses en juego es entre Turquía y Irán. Y vamos a ver qué hacen las potencias globales como Rusia y Estados Unidos, a ver cómo se sitúan. Y los rebeldes no me ofrecen ninguna confianza. Perdón, al hilo de lo que dice Antonio, y la principal facción yihadista o salafista es la que lidera Turquía, que son los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes no los lidera Turquía. No, los hermanos musulmanes nacen en Egipto, sigue siendo una organización. Los musulmanes son los que están...
¿no? De hecho decir un golpe de estado para chacos. Claro, porque los hermanos en musulmanes Egipto se los están en cargaron. Turquía. Claro que están en Turquía, Bien. están en todas Entonces, partes. claro. Pero ellos, en este escenario concreto es el frente al-Nusra. Sí. El frente al-Nusra que monta Turquía desde el principio de la guerra contra el Estado Islámico. Lo que nos debería preocupar a nosotros como europeos, aparte de, por supuesto, que haya paz y que seguridad y demás, es lo que a continuación siempre sucede después de estos conflictos que hay en Oriente Medio. Una marejada. Una marejada Claro. con elementos yihadistas, con elementos terroristas, que después lo sufrimos todos aquí. Lo digo porque cuando hablan de abrir las puertas o que ahora demos asilo a refugiados que huyen o dejen de huir y estos son los buenos, estos son los malos, no, oigan. La verdad es que para Europa todos son malos. Para Europa todos nos ocasionan problemas y lo que tenemos que hacer es protegernos frente a esos yihadistas, porque si no acabarán con nosotros. Sobre la cuestión, elementos de información, que es todo muy confuso, efectivamente. Irán, el gobierno iraní, ha hecho saber que ellos estaban muy disgustados con Al-Assad porque en su desesperación, que es lógico, porque es un país que lleva muchos años en guerra civil, había tratado de acercarse a los estados del Golfo, a los Emiratos. Con lo cual, Irán se enfadó muchísimo. Al mismo tiempo, nos contaba ayer Alexandre del Valle una cosa muy interesante. Claro, son elementos que si no estás allí metido recibiendo información, no te puedes enterar. Que cantaba Concha Velasco. Bueno, Hezbollah de repente ve el lío en el que se ha metido con su apoyo a Hamas y empieza a pensar, aquí hemos metido la pata hasta el corvejón. No tanto Hezbollah como Irán, que empieza a recibir las consecuencias de meterse en un lío que se le ha quedado muy grande. Todo eso al mismo tiempo, ¿eh? Insisto, no trato de construir un relato coherente porque nos faltan los nexos. Con lo cual yo solo puedo contar las informaciones que van apareciendo y usted, si quiere, se las recompone y si no, coge una copa de vino y se lo bebe tan Eso es un tranquilo, porque avispero. hasta que salga todo el es un avispero, pero el escenario más probable en Siria es que siga todo igual. O sea, es un país fallido, es un Estado fallido. Ahora va a ser Irak. Es decir, ya se ha roto. Claro, ya no se ha hay roto país, ya no hay y es país. un país que tiene difícil reconstrucción civil y luego reconstrucción económica. Siria no tiene y petróleo, tal. por cierto. Siria lo que pasa es que atraviesa todos los ¿Y Al-Assad? productos. Está en Moscú. Está en Moscú Sí, también. Tienen varios apartamentos. Que es ¿no? lo Sí, primero sí. que además lo primero que Rusia también ha hecho saber que para ellos era un verdadero problema seguir ahí. O sea, aquí la primera versión fue han perdido Rusia e Irán. Sí, eso es verdad. No, pero la pregunta que yo hago no es la ubicación geográfica de Al-Assad. Sí, ¿qué va? ¿Qué hacemos desde la comunidad internacional? ¿Con Bashar al-Assad? Le aplaudimos a Putin, le decimos, bueno, ya entendemos que lo tienes que proteger, ¿le decimos eso? Sí. Ajá. Sí, porque si no habría que pasar revista a todos los dictadores sanguinarios africanos que viven en la Costa Azul o en la Costa del Sol. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Para qué te vas a meter en líos, verdad? No lo hacemos de la misma forma que no procuramos evitar los paraísos fiscales porque a mucha gente les conviene y ya está. Señores, hay que irse a la pub sí o sí, que se nos está yendo el santo a Soria, o sea, a Siria. Si queréis cerrar en 30 segundos el tema, nos vamos al... ¿no? Yo es que no he hablado de este tema. Pero, Pero la culpa ha sido tuya por plantear lo que has metido. Perdón, Enrique. pero en 30 segundos no me No, siento va, muy tiene 2 capaz. minutos, son 47, 49, calcula. Te voy a interrumpir. Algunas cosas, haces muy bien. Algunas cosas. Evidentemente ahora mismo no se sabe lo que va a pasar a corto plazo, no lo saben, yo creo que no lo sabe ni la CIA. Otro elemento que no hemos sacado hasta ahora y que evidentemente tiene su importancia. Pero el Mossad sí. A mi modo de ver, exactamente. A mi modo de ver, contestando alguna pregunta, ¿qué va a pasar con Al-Assad? Pues lo que le pasó a Aníbal. Estará allí un tiempecito hasta que de pronto se suicide, vamos, una cosa de esta. De hecho, Al-Assad ya es un estorbo que evidentemente Rusia no podía. Yo creo que ha sido muy importante la decisión de Rusia de decir yo ya no sigo aquí apoyando esto. Ha sido un poco a lo Trump en Ucrania, es decir, no, mira, macho, yo ya, entonces sí te recojo con tu familia, etcétera, pero ha sido una de las cosas que ha permitido ese avance fulgurante en una parte de Siria. La gran inmensa parte no ha sido tocada, pero en fin, en la parte más viva, Alepo, Homs, etcétera. Y entonces lo único que se puede ver en este momento, quién se ha beneficiado y quién no. Quién se ha beneficiado es, sin duda alguna, Israel, que por lo visto está a las puertas de Damasco y está limpiando y acabando con la presencia de Irán allí. Irán es, en cambio, de los perdedores, clarísimamente, y a él también le interesa que vaya.
Ha ganado sin duda alguna Turquía, sobre todo con su particular visión de problema de los kurdos, que va a poder ahí ya pues dejarles un poquito más, y ha ganado sin duda el yihadismo, si quiera que no. Lo que va a quedar, lo que sí se sabe es que está en una situación también de guerra civil, es decir, son, bueno, como Rusia y China, son aliados de conveniencia. Totalmente. Pero el frente sirio, más o menos civil y tal, que es lo que la Calas, que ahora le dedico la última palabra de esta intervención, quiere hacer de una Siria, etcétera, está absolutamente enfrentado a los yihadistas, porque los yihadistas lo que quieren es una república islámica. Eso no hay la menor duda, y ahí se van a tener que enfrentar. ¿Cómo va a terminar todo? Yo creo que el Mossad de Israel van a intentar que sea estable. Y a la señora Calas, no sé si también ha dicho von der Leyen, es que es ridículo esto de lo de la democracia, es que ya no significa nada esa palabra. Sí, fue la primera, fue Úrsula, la democracia inclusiva. Pues recordarle que no hay ningún país musulmán de origen árabe o persa, ninguno nunca ha sido una democracia. No se crean lo de Túnez, por favor, ni nada de eso, no. Ninguno nunca. Yo creo que es estructuralmente imposible. O sea, como para que ahora los yihadistas se conviertan en una... Sí, mira lo que pasó en Egipto. Claro. Hubo elecciones democráticas y ganaron los hermanos musulmanes, así que hubo que dar un... Hay otros, Indonesia y tal, ya hay musulmanismos, Filipinas y tal, que son... Pero de origen árabe, moro, persa... A la publi que se nos echa el tiempo encima, y antes hemos de pasar, no por Soria de momento, pero hay que ir, pero sí por Arévalo, que tampoco está tan lejos después de todo. ¿Por qué? Por el figón de Arévalo, hombre. Es que además ahora con estas fechas es ideal, porque el figón de Arévalo lo que te permite es disponer en tu casa de un cochinillo hecho en el mejor estilo de figón segoviano, y además que te lo traen hecho. Lo cual son instrucciones muy sencillitas de meterlo en el horno un momentito. Es que bueno, Arévalo es el templo, o sea, Arévalo es el templo del cochinillo, y dentro del templo, me perdonará usted de la irreverente comparación, la hornacina mayor es precisamente el figón. Cochinillo peregrino se llama, concretamente, pues claro, porque es peregrina, y evita usted tiempo, se deja de estreses, en 20 minutos usted tiene el cochinillo que ha pedido, tienen envíos a toda España. Hay que preguntar, por cierto, si a Baleares también y a Canarias. Esto hay que preguntarlo, me imagino que será más complicado, pero bueno, y le dejan el cochinillo preparado porque usted en su casa lo saboree. ¿En 20 minutos lo tengo o lo preparo? No, lo tienes, no, bueno, lo tienes en 20 minutos en cuanto lo metes en el horno. Ah, vale. Aquí te lo dejan. Lo pido y me lo dan en 20 minutos. Imagínate, ojalá, te lo dejan preparado. Llame, 654 44 77 20. Publi, y a la vuelta vamos a seguir, vamos a hablar del tema de la pesca, ¿eh? La que hay liada es descomunal. Enseguida. 22:56, 21:56 en Canarias. La pesca. El asunto de la pesca. Vamos a ver, aquí hay algo... yo sé que Enrique va a decir que no, ahora nos pelearemos. No, pero ya he dicho que no. Me parece que es una evidencia que el proyecto de la Comisión Europea consiste en emascular lo más posible el sector primario europeo. Agricultura, ganadería, pesca, etcétera, porque si no, no se entiende. Y en este caso concreto, a los pescadores españoles, hay que recordar que España fue en tiempos la tercera potencia pesquera mayor del mundo, que se dice pronto, ¿verdad? Nos deshace por entero. Esta es la historia. Informe Gutiérrez. La Comisión Europea le ha declarado la guerra al sector primario y no disimula. Ya no solo ahonda en la competencia desleal desde terceros países con el acuerdo de Mercosur, que afectará a la ganadería y a la agricultura. Ahora también pone en el punto de mira a la pesca. Von der Leyen pretende que la pesca de arrastre en el mar Mediterráneo pase de faenar una media de 130 días al año a solo 27 desde 2025. Es decir, pretende reducir la actividad en un 79%. En otras palabras,
les trae la ruina cuando el sector ya viene de aceptar la reducción del 45% desde 2020, pese a que esto hace casi imposible la actividad. Todo el sector ha estallado al unísono al conocer las intenciones de Bruselas. Se estima que el golpe haga desaparecer 556 barcos y acabe con 17.000 puestos de trabajo directos. Los indirectos son muchos más. La estimación es entre 4 y 6 puestos en tierra por cada uno en el mar. Hagan las cuentas. Por ello, los pescadores españoles se han manifestado en Madrid frente a la sede de la Comisión por segundo día consecutivo. El sector pesquero va a morir, no hay viabilidad. Nadie se gana la vida trabajando 27 días. ¿Qué van a hacer con la gente? ¿Qué van a hacer con las barcas, con los dueños, con las pescaterías, con los restaurantes? Hay una cadena muy grande que trabaja en este sector. Solicitamos trabajar 180 días al año porque tenemos las inclemencias meteorológicas y los stocks, según los científicos, se han recuperado. Vox ha secundado las protestas del sector. Sostiene que supondría el fin de la actividad y que representa un ataque también contra el estilo de vida de los países del sur de Europa. Hay una clara voluntad por parte de la Comisión Europea de destruir el sector pesquero español. No aceptamos nada que no sea incrementar los días de las capturas. Ya el sector pesquero en el Mediterráneo ha hecho sacrificios enormes durante el periodo 2020 a 2024 y cualquier reducción sería la muerte del sector. Por su parte, el Partido Popular de regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía ha criticado esta medida y piden al gobierno que se levante y proteja al sector. El ministro Planas es de la misma opinión. Que es claramente inaceptable. Esa necesaria equilibrio entre la rentabilidad y la sostenibilidad está claramente en peligro, que nos parece sinceramente tan radical y desenfocada. Sin embargo, lo cierto es que tanto populares como socialistas conforman esa Comisión Europea que lanza esta ofensiva contra la pesca. Resulta incoherente que en España digan una cosa y en Bruselas hagan la contraria. La Comisión sigue una vez más el dictado de la Agenda 2030, que en su punto 14 señala a la pesca como uno de los enemigos de los océanos. El texto de la ONU invita a reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, y a contribuir a la pesca sostenible, que en la práctica significa eliminar por completo al sector. La Comisión se sitúa una vez más en contra de los intereses de los europeos. Pues así estamos. A mí que salga... Yo ya me lo tomo. Perdona, José Javier. Que salga el ministro Planas diciendo que esto es intolerable, no se puede tolerar, es una vergüenza tal. Cuando los socialistas y los populares, von der Leyen es del Partido Popular, son los causantes de que se pretendan poner en marcha estas políticas, porque es llevar a la práctica lo que establece la Agenda 2030, es insultar a la gente. Son ellos los que provocan estas políticas. La Agenda 2030, como bien se ha dicho aquí, lo que pretende es acabar prácticamente con la totalidad de la pesca, pero siempre favoreciendo a otros países. Por ejemplo, Marruecos. Porque lo que va a pasar aquí es que nuestros pescadores no van a poder realizar las capturas necesarias y vamos a tener inundado nuestras lonjas del pescado con pescado marroquí. Por supuesto. Eso es lo que vamos a tener. Y el tema es mucho más grave de lo que se dice, porque encima ya habían hecho unos esfuerzos tremendos el sector pesquero español, pero tremendos. Ya habían reducido sus capturas de una manera brutal. Ya estaban sufriendo muchísimo. Yo vengo de Baleares, una de las zonas donde el sector pesquero es más importante. Una de las zonas donde además, como son islas turísticas, uno de los distintivos y uno de los atractivos para que nos visiten es el pescado local. Y de ahí viven no solo los pescadores, que hay que decir, por ejemplo, que de una barca de pesca o una barca de bow, que se dice allí, viven 10 familias. Pero no solo viven ellas, viven el restaurante, que se dedica al pescado local, los hoteles, que se dedican al pescado local. Todo ese valor añadido que supone el tener nuestro pescado, se va. Todo eso se acaba. O sea, se acaba no solo con el sector pesquero, sino con otros sectores que están íntimamente ligados. Claro. ¿Qué es lo que pretenden estas políticas? Y lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras, y hay que plantarse, es el seguir aceptando este tipo de políticas que arruinan a familias enteras. Los pescadores no van a poder vivir, ni el pescador, ni la pescadería que vende el pescado, ni los mercados que venden nuestro pescado, ni los restaurantes, ni los comercios, ni los locales, ni los hoteles. Nadie. Y tendremos el pescado marroquí. Esto es una vergüenza, hay que decir, se acabó.
Enrique, que estaba disconforme, Antonio, Miguel, ¿por dónde queréis empezar? No, si quieres, como quieras, no, necesito un ratito, pero bueno, vamos a ver. Sí, creo que si quieres defender la posición necesitas mucho ratito. No, tampoco eso. Me pasa también esa cosa, ¿no? De que si todo el mundo sabía ahora más de Siria que de Soria, el otro día me hacía mucha gracia con lo del Mercosur, que se lleva trabajando desde 35 años, todo el mundo sabía y era especialista en Mercosur, anda que no. Yo, por ejemplo, no. Pesca sí que lo he tocado cuando estaba en el Comité Económico y Social, y lo toqué en las negociaciones de entrada de España. Siempre, esto para quitarle un poco de alarmismo a la gente, salvo la que se quiera alarmar, esto es un continuum, ¿eh? O sea, todas las veces que hay que volver a negociar, pues todas las veces hay problemas, hay subsectores de la pesca que se sienten marginados, todas las veces hay protestas, etcétera, etcétera. Eso es de siempre. Además, recuerdo los vídeos que nos presentaban antes de entrar en las negociaciones de entrada, las negociaciones europeas, las autoridades europeas, para demostrarlo, todas las trampas que hacían nuestros pescadores, etcétera. Bueno, esto, o sea, que no se va a quedar España sin pescado, no se preocupe usted. Hay que decir que yo creo, en efecto, por lo que parece, que afecta muy negativamente a determinados subsectores. Lo que es el sector de la pesca en España, desde que entramos en el mercado común, España es una potencia pesquera, ha gozado de un gran crecimiento, una reorganización y una productividad enorme. España, el problema es ese, que somos una potencia pesquera y además consumimos la mitad del pescado que se consume en toda la europea. Ahora, hay subsectores que concretamente creo que esto era en el Mediterráneo, la gamba roja, esa zona que afecta a Baleares, como muy bien ha dicho, Gerona, también los pescadores franceses, etcétera, en que ahí quieren atacar el subsector, además más bien costero, ¿no? Y posiblemente se estén pasando. Lo que sucede es que eso siempre es fuente de una fuerte negociación donde España está en la posición de planas ahora. Es decir, siempre se opone de entrada y tiene que ganar. Enrique, ¿y ahí dónde juega? Lo sabemos. Pues vamos a ver. Las mediciones de los bancos, bueno, pues unos vienen que lo miden de una manera, otros de qué año y tal. Las esloras de los... Es una cosa muy técnica. Vamos a sacar un mejor resultado que lo que es la entrada. Sería para quemar Bruselas. Pero, Enrique, la pregunta es ¿por qué tocan los cojones con este asunto? Es decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Se van a acabar los peces? No es verdad. ¿A qué está jugando la Unión Europea con el asunto de la pesca de tal forma que el subsector estará cojonudo? Perdóneme que me caliento un poquito yo con este asunto. Es que yo de pesca cada vez hay menos gente que se puede dedicar a esto. Cada vez es más complicado ganarte la vida en el sector primario en la Unión Europea. Cada vez tienes más la impresión de que tus productos están prohibidos por alguien que no sabes quién carajo es. Una señora con pelo en la cao, ¿verdad? Eso no es verdad. Que tiene que decirte que tú no puedes pescar. ¿Por qué? Tú no puedes pescar porque estás esquilmando demasiado. Estuvo de acuerdo, por ejemplo, con la anchoa, que partimos de una falsedad. Claro. Que es atlántica y no es mediterránea, porque hay propios pescadores, muchos, además yo conocí al presidente de las cofradías y tal, que saben que no pueden matar la ballena a los huevos de oro y por lo tanto lo que pasa es que necesitan, y es lo que da Bruselas, necesitan subvenciones para aguantar el tirón de la reposición del stock. O sea, es un mundo complejo, técnico, no se hace para fastidiar. Es que no estoy de acuerdo, Enrique. Vamos a ver, yo me he reunido con todas, no estamos de acuerdo en nada. Yo me he reunido con las cofradías de pescadores de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, incluso de la Formentera, que también hay. Y ellos, yo te hablo del Mediterráneo. Eso es. El Mediterráneo. Y en el Mediterráneo se ha hecho un esfuerzo, una reducción de hasta el 60% del esfuerzo pesquero que se tenía antes. Y se ha aumentado mucho la productividad. No hay ningún problema de esquilmar ni de acabar con los peces del Mediterráneo. Es más, eso es una opinión tuya. Bueno, es una opinión mía. Yo sí que lo sé. Yo sí que lo sé.
Bueno, porque una de mis especialidades, una de mis especialidades es la gestión medioambiental. Y si estoy interesado por alguno de los temas, es saber cómo está nuestra biodiversidad, tanto en tierra como en mar. Y sobre todo me he dedicado siempre a las Islas Baleares. Y te puedo asegurar que las zonas de reservas marinas de Baleares, de todas las islas, que son de las más extensas del Mediterráneo, ahí, que también se podrían aprovechar para hacer un tipo de pesca artesanal y no se hace, y que por no hacerse y prohibirse absolutamente todo se crean auténticas plagas marinas. Hay unas plagas de meros tremendas porque hace tiempo que no se pescan y acaban con el resto de la fauna, que es otro de los errores que se cometen cuando se intenta controlar de esta manera, prohibir absolutamente de esta manera la pesca, como pasa con la caza en la tierra. Pues hay peces y pescado de sobra. No hay ningún riesgo para ninguna especie marina en el Mediterráneo. Y el esfuerzo que han hecho los pescadores para reducir y para mejorar sus técnicas, ya sean las de arrastre, ya sean la artesanal, ya sean todas las técnicas que se utilizan, incluso las ancestrales, que en Baleares aún se utilizan, han hecho un esfuerzo tremendo precisamente para controlar los bancos de peces. Y les ha ido bien. Claro, pero es que esto los mata. Más con menos. No, esto los mata. Esta propuesta última mata al sector pesquero. Lo mata, se acabó. Al sector pesquero, es lo que decía antes, al pescadero que vende el pescado, a los comercios que viven de eso, lo mata, se acabó. Nadie puede faenar en el Mediterráneo 27 días y poder mantener a sus familias y a todo el negocio que sale de ahí. Es imposible, es la ruina. Termina Enrique y Antonio Miguel. Se han visto las dos posiciones, yo no tengo... Solo decir una cosa. Hay una maravilla única en Baleares, de la que yo disfruto todos los años muchísimo, que son los raores. ¿Sí? Y yo sigo pudiendo comer raores de ahí, no los de Canarias, los raores. Sí. Yo digo, porque está regulado, como tú sabes, está regulado muy mucho y a partir de por las autoridades incluso españolas, ¿no? Sí, y las autonómicas. Pues que sigan regulando bien. El 1 de septiembre es cuando empieza la campaña de pesca del rao. Es una maravilla, ¿eh? Y se pueden pescar, y se puede pescar, pero es que eso mismo se está haciendo con todas las especies. Pero es que lo que se pretende ahora, no, pero es que lo que se pretende ahora es acabar absolutamente, en base además a unos parámetros que están absolutamente desfasados. Antonio, no sé qué se calla. A ver, yo creo que cuando la gente se manifiesta y yo creo que saben algo más que nosotros de su profesión, no se manifiesta por capricho. Yo creo que la gente está viendo en peligro su propia situación y lo que le da de comer. Y la gente de verdad que estas cosas no las hace porque se le ocurre que un día hay que venir a Madrid a protestar por capricho y no ir a trabajar. Lo que quisieran es estar trabajando y poder dedicarse a lo que se han dedicado en los últimos años y lo que les da de comer. Yo creo que las políticas de la Unión Europea en los últimos tiempos no solo va más allá de este ámbito pesquero, porque como se ha comentado aquí, los agricultores hace pocos meses, y por cierto, no solo los españoles, sino todos los agricultores europeos ya pusieron el grito en el cielo con algunas de las reformas que se quiere hacer en la política agraria común, que siempre ha sido un caballo de batalla de la Unión Europea y un ejemplo a no seguir en la Unión Europea. Pero estamos hablando del sector primario, que efectivamente algunas de las decisiones que ha tomado la Comisión en los últimos tiempos están afectando muy gravemente al sector primario europeo. Como se ha dicho, muy especialmente a España, porque el sector pesquero español es una potencia a nivel mundial. La segunda potencia en consumo de pescado en España después de Japón. Pero no solo en consumo, es una potencia en producción. La flota pesquera española es muy potente. Sí. Pero es que no solo el sector primario, si es que nos vamos al sector secundario, al sector industrial, y estamos en las mismas. Estamos viendo cómo todos los días las empresas automovilísticas europeas están anunciando despidos masivos de trabajadores por la locura de apostar por el coche eléctrico, que al final es un coche que se va a demostrar que acaba contaminando mucho más que los combustibles sintéticos que ya están en el mercado, incluso que el propio diésel, que ha mejorado bastante en los últimos tiempos. Es decir, ¿hacia dónde está caminando? Yo creo que es bueno que nos preguntemos hacia dónde está caminando Europa. Porque parece que las políticas que está haciendo últimamente, mira, yo he sido defensor de la Unión Europea, pero es que esto ya no tiene un pase en los últimos años. Es que las políticas de la Unión Europea en los últimos años están haciéndose en contra de los intereses de los propios Estados miembros y muy especialmente de los ciudadanos europeos.
Yo siento decirte, pues claro, pero es que ese es el problema, es que los Estados miembros de la Unión están legislando, están dejando una serie de competencias en Bruselas que al final se está viendo que van en contra de los propios ciudadanos europeos y de los propios intereses europeos de personas físicas y personas jurídicas europeas. Ya va siendo hora de que reflexionemos hacia dónde quiere Europa, y es verdad que todo está muy relacionado, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado aquí Jorge, con la Agenda 2030. A mí la Agenda 2030, y cada vez se está viendo más, me parece un auténtico disparate para Europa. Don Miguel Durán, una frase no controvertida. Dicho todo esto, no de Europa, ya hablaremos otro día. Hace muy bien en ir a protestar, y de hecho, si yo me entero de una próxima de pescadores, voy a ir a protestar con ellos. Porque es la mejor manera de apoyar al Ministerio Español de turno en las negociaciones. Bueno, muy bien. Don Miguel Durán. Pues yo muy brevemente, porque de pesca entiendo poco. Pero me dice el sentido común que a cualquier sector al que se le dijera, mire, usted va a trabajar al año 27 días, lo primero que se plantearía es que quieren acabar con uno. Claro. Eso me parece elemental. Que el ministro diga que es inaceptable, normal, normal, eso es normal. Exacto. Lo que habría que preguntarle al ministro es ¿qué es lo aceptable? Porque a mí no me vale solo con que diga que lo que propone o lo que manda Europa no se puede aceptar. Yo le pregunto al ministro Planas que nos diga realmente cuál, desde la perspectiva del gobierno español, es la posición aceptable. ¿Qué son? 90 días, 100 días, 120 días, tienen 75. 180 en este momento. Bien, pero si hay 180 y se rebaja a 32, han dicho 27, se está rebajando un 79%. Es acabar con el sector. Yo supongo que esto los estrategas de la Comisión Europea dicen, bueno, vamos a decirle 27 y mal irá que nos arranquen más de 54, que es el doble. Bueno, mire usted, ha conseguido el doble de lo que le habíamos dicho. Eso es mucho. Y es posible que haya gente que se deje engañar. A mí, que no, lo que decías, Enrique, de que España no quede desabastecida de pescado, pues seguramente no. Lo que habrá que ver es a qué precio nos lo venderán y, por otro lado, de dónde vendrá el pescado. A mí, sobre todo, si técnicamente, y los pescadores se supone que saben muchísimo más que yo y que los que estamos en esta mesa, exceptuando a Jorge, que habla con ellos muy frecuentemente, si dicen que esto no puede ser y que además el riesgo, el tan cacareado riesgo de la extinción de las especies, pues es una pamema con la que nos intentan engañar, yo propendo, yo me decanto claramente por creerme a los que trabajan en el mar, no a los tecnócratas que dicen cosas desde Bruselas, desde Estrasburgo, de donde sea. Y aún dicen que el pescado es caro, como en el célebre cuadro de Sorolla. Aquí es la Publi, ya son las 11:15, 10:15 en Canarias. Vamos a... usted habrá visto que estamos observando, excepto Miguel Durán, y sí, Miguel Durán nada más, una contención exquisita con tejoneras. Para poder contarle con algo en la copa, a Miguel queda todo lo mismo, que tenemos el vino de campaña del programa, hombre, Tejoneras. Ya es, sin ninguna duda, el mejor vino de la Comunidad de Madrid. 107 premios internacionales, el último el Gran Bacús de Oro para la variedad esta del 750 máximo décimo. ¿Qué lo voy a contar? El vino Tejoneras nace en la finca Tejoneras, un suelo maravilloso de granito y pizarra, y en el oeste de la Comunidad de Madrid. Ahí, en esas imágenes que está viendo usted, desde mediados del 19 lleva manando vino de esa tierra, con uvas garnachas centenarias y las mejores variedades del mundo, y luego la artesanía, porque es realmente verlos, elaborarlo, es una auténtica artesanía lo que hacen. Ahora estamos de propuesta del pack Tejoneras para esta Navidad, que consta de lo siguiente: 3 botellas de vino Tejoneras Reserva 2015, 9 botellas de la Graz Crianza 2021 y las 2 copitas serigrafiadas, todo por 99 euros. Significa que usted lleva por 99 euros 12 botellas del mejor vino de Madrid
lo cual representa un 30% de descuento en realidad sobre el precio de mercado. IVA y envíos a la península incluidos. Además, en estos meses, de esos 99 euros, 5 van a ir, como sabe usted, al trabajo que está haciendo la Fundación Madrine en Valencia, fundamentalmente de atención a madres y a niños que han perdido sus hogares y sus familiares y tal. Creo que además, que me parece que el viernes tendremos aquí a Conrado Jiménez, que nos contará cosas del trabajo de madrina en Valencia en este momento. Bueno, sabe usted que los vinos tejoneros los puede adquirir en toda España, en el Corte Inglés, y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino, en la calle Azcona 13, Tejoneras. Ahora ya podéis tranquilamente darle. Volvemos enseguida. Salud. 23, 22, 22, 22 en Canarias, y después de este apasionante debate sobre la pesca, que seguiremos. ¿Y los raores? Y los efectivamente, los rounds. Vamos con el tema de Pedro, claro, lo que anuncia hoy, ¿no? Ayer no estuvo en Valencia, como es, ¿verdad? Pero hoy ha anunciado un homenaje, todo el año, un montón de actos de homenaje a las víctimas del franquismo. Bueno, que yo no le digo nada que no haya dicho al principio ya, y casi mejor que me callo y dejamos hablar al propio Pedro. Me gustaría hacer hoy un anuncio para el Gobierno muy importante, y creo que también para el conjunto de la sociedad española. Y es que a lo largo del año 2025 el Gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad. Poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia logrado y homenajear a todas las personas y a todos los colectivos que la hicieron posible. Esta conmemoración se va a traducir en más de un centenar de actividades culturales, de eventos de diversa índole que van a inundar nuestras calles, escuelas, universidades, museos, a partir del 8 de enero del año 2025. Bueno, está diciendo Miguel Durán, lo que yo iba a decir, propaganda, efectivamente. Propaganda de partido. Es propaganda de partido. Por cierto, vamos a ver, o sea, llega un momento en que ya uno ya no aguanta más. O sea, cada vez que oigo la expresión poner en valor, saco la escopeta. Está bien, por Dios. ¿Y hoja de ruta? Esa ya disparo directamente. O sea, por favor, un poco. Y línea roja. Línea roja, poner en valor y hoja de ruta, le eché. En fin, bueno, ya, ahora, Miguel Durán, efectivamente. No, yo creo que una persona que invierte gran parte de su jornada, como es Pedro Sánchez, en pensar cómo puede sacudirse más o menos las pulgas judiciales que le vienen encima, las disidencias que ya empiezan a producirse dentro de su partido, que tiene que pensar en dedicar el resto del día prácticamente a ver cómo va templando con sus supuestos llamados socios de legislatura, que invierte casi todo el día en eso y no en gobernar, pues tiene que dedicar una pequeña parte a estos brindis al sol que consisten en hacer propaganda, ya no de partido, sino propaganda propia, para darse la visibilidad que de otra manera no puede darse. Porque ¿dónde va a ir? Va a ir en estos actos a comparecer ante gente enfervorizada, gente que se obnubila con el antifranquismo, pero que ni siquiera conoce realmente, la mayor parte de ellos, ni la historia del franquismo, ni la historia, por supuesto, de la Segunda República y todos los desmanes que en la Segunda República hubo, ni tampoco conoce, no ha estudiado las atrocidades que se cometieron durante la Guerra Civil, ciertamente en los dos bandos, pero en la zona roja tanto o más que en la llamada zona nacional. Por eso Pedro Sánchez, que ya no es una cuestión de resistencia solamente, es una cuestión de ver cómo esconde todas las dificultades que tiene, acude a este tipo de cosas. Yo lo que espero es que esto se le vuelva en contra, es decir, que lo que suscite, y a ello invito nuevamente a quienes nos están viendo y oyendo, que lo que suscite sea que la gente tenga un mayor interés
en estudiar a fondo la Segunda República, la Revolución del 34, la llamada Revolución de Asturias, que estudie bien lo que pasó en la Guerra Civil, que estudie también muy bien la propaganda sobre la posguerra, que lea autores varios de diferentes tendencias, si se quiere. Stanley Payne, por ejemplo. Por supuesto que lean mucho a Stanley Payne, que lean mucho, como he dicho antes, a Ricardo de la Cierva o a Pío Moa, que leamos todo eso. Y también, por último y acabo, yo creo que el Partido Popular e incluso Vox, Jorge, deberíais hacer un esfuerzo por poner a este individuo frente a sus propios actos. Deberíais hacer un esfuerzo de pedagogía, puesto que él mismo está legitimando a Partido Popular y a Vox para que lo hagan, un esfuerzo pedagógico para poner el contrapunto a todo esto y empezar a hablar de Largo Caballero, hablar de las 639 toneladas de oro que Negrín, como ministro de Hacienda, junto con las 3.130 toneladas de plata, mandaron a Moscú contra un recibo que luego ya ni siquiera se supo qué pasó con él. Yo invito a que hagáis un esfuerzo, Jorge. Sí, Miguel, yo de verdad te agradezco, porque además estoy completamente de acuerdo contigo y te puedo asegurar que desde Vox el esfuerzo es continuo. El gran problema que nos encontramos en todo lo que significa hacer oposición a Pedro Sánchez es en el Partido Popular. Mira, hoy precisamente, hoy mismo, esta misma tarde, Miguel, se debatía en el Congreso una iniciativa del Partido Socialista para homenajear a las 21 mujeres que participaron en las Cortes Constituyentes, incluida Dolores Ibárruri, la pasionaria. Pues quien ha salido a defender a la pasionaria y al gran trabajo que hizo esta señora ha sido el Partido Popular. Sí, pero ahí cuando he visto la información que publicó la Gaceta, me he preguntado, ¿alguna diputada del PP sabe quién es Dolores Ibárruri? Bueno, pero por eso es el gran problema, ¿no? Es que entonces es para llorar un poco más todavía, porque si tampoco se sabe quién es Dolores Ibárruri, las personas que después con su voto van a decidir y darle apoyo, porque ya han dicho que le van a dar apoyo, a esta iniciativa también sectaria, revanchista y guerra civilista del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Estamos hablando de una de las instigadoras de la guerra civil, una señora que tuvo claras implicaciones en todo lo de Paracuellos. Bueno, desde luego lo más alejado a la democracia, una comunista del mundo. Dolores Ibárruri era una sicaria de Stalin. Pues el Partido Popular, porque yo respondiendo a lo que decía Miguel, es que el problema que nos encontramos ya no solo con estos temas, sino con todo lo que significa hacer oposición a Pedro Sánchez, es que realmente la única oposición viene por parte de Vox. Que lo que es triste, perdona, José Javier, y termino, es que el Partido Popular siga de la mano del Partido Socialista a día de hoy, en todas partes, como en Baleares. Sobre esto precisamente, y no os doy la palabra enseguida porque no cambiamos de tema, aunque sea a efectos de titulares, Raquel, el rótulo siguiente, ha sido muy llamativo que el mismo día que está Pedro Sánchez anunciando esto, para huir de Valencia, ahora veremos lo que ha dicho una vecina de Picaña, ¿verdad?, vaya el PP y rompe el acuerdo con Vox para, por el contrario, pactar con el PSOE en las Islas Baleares la ley de memoria, que es para no creérselo, es para no creérselo. Pero efectivamente el PP de Baleares pacta con el PSOE mantener la ley de memoria, rompe con Vox y retira los presupuestos autonómicos. Sobre esto ha habido muchísima confusión deliberada por parte de los medios pro-PP, que han vendido una versión deliberadamente falseada de la cosa. Vamos a ver, aquí la única que ha hablado claro sobre este asunto, no tanto sobre este como sobre el anterior, ha sido Isabel Díaz Ayuso. El resto del PP, ¿qué es el problema que tiene el PP? Que no sabes con qué quedarte de las dos, o más, ¿no? Bueno, ha salido a explicarlo Jorge Campos, que está aquí. Bueno, pues lo vamos a escuchar también allí. Del Partido Popular, ustedes tienen un problema, y es el problema de la credibilidad, porque no se puede venir aquí a plantear una iniciativa criticando al gobierno socialista de Pedro Sánchez cuando después ustedes mismos pactan con ellos, con el Partido Socialista. Y precisamente hoy, donde hace unas escasas horas nos enteramos que en Baleares prefieren pactar con el Partido Socialista para mantener una ley de revanchismo histórico o de memoria democrática, como le llaman,
y seguir acordando aspectos fundamentales con el Partido Socialista, como seguir manteniendo la imposición del catalán e ir en contra de la libertad lingüística que proponíamos desde Vox. ¿Qué te ha contestado el señor? No me ha contestado. Ah, vale. Vamos a explicar un poco el proceso y enseguida os doy la palabra, Antonio, Enrique. La cuestión es que el pacto PP-Vox era para aprobar los presupuestos a cambio de que el catalán dejara de ser lengua vehicular. Bueno, en la práctica significa que el español fuera lengua de libre elección, que ese es el tema, ¿no? Efectivamente, no es lo mismo. El PP de repente dice, no quiero. A ver, es que hay varios aspectos de esto. Primero, todo viene de un decreto ley de simplificación administrativa, donde desde Vox presentamos una serie de enmiendas. Sí. Mismas enmiendas que también se recogían en aquellos acuerdos que se firmaron al inicio de legislatura. 34, hay muchas medidas, pero entre ellas fundamentales, para que todo el mundo lo entienda, están el de avanzar en la libertad lingüística, avanzar, porque ni siquiera lo que se propone es llegar a lo que nosotros proponemos, libre elección de lengua entre el español y el mallorquín, menorquín y vicenco-formenterense. Pero bueno, son enmiendas para avanzar, porque nosotros no gobernamos allí, en acceso a la vivienda, en facilitar el acceso a la vivienda, en rebajas fiscales mucho más contundentes. Bien, en todo eso, el Partido Popular vota a favor a esas enmiendas hace unos días. Pero después dice que ha votado por error, que no quería votar a favor. Exactamente, lo comentamos aquí. Y entonces dice, vamos a aprobar un decreto rápidamente para volver a la situación anterior, es decir, catalán por un tubo, nada de acceso a la vivienda y demás. Bien, en esta tesitura también se plantea la negociación de los presupuestos. Y en la negociación de los presupuestos, lógicamente nosotros, que no retrocedemos en nuestras exigencias, decimos, bueno, si queréis aprobar presupuestos, evidentemente estas enmiendas, que es un avance importante para la libertad lingüística, porque significaba que el español podía ser lengua vehicular en la educación, se tienen que mantener. Bueno, pues ayer mismo parecía y nos había dicho el Partido Popular que sí, que estaba de acuerdo, en que iba a llegar a un acuerdo en esos términos. O sea, nos engaña abiertamente ayer mismo, y esta mañana nos despertamos que habían cerrado un acuerdo con el Partido Socialista. ¿Cómo lo ha cerrado? Pues el Partido Socialista va con su voto a abstenerse en los presupuestos, bueno, los presupuestos no, en las enmiendas, con lo cual las enmiendas caerán. Ya todo lo que proponíamos desde Vox, la libertad lingüística, el acceso a la vivienda y demás, va a decaer completamente, y a cambio de que el Partido Popular siguiera manteniendo la ley de memoria democrática de Baleares. Y eso es lo que ha hecho el PP. Llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para seguir manteniendo esa ley sectaria, seguir manteniendo la imposición del catalán, que ya lo impuso el propio Partido Popular desde hace 30 años, sí, y seguir aplicando las políticas del Partido Socialista. Nos ha engañado, una vez estafa a sus propios votantes, porque el Partido Popular defendía esto mismo que hoy se ha negado. Sí. Hace un año y medio, en la oposición, defendía lo mismo que proponíamos nosotros. Pero una vez en el gobierno, lógicamente, vuelve a sus políticas de izquierdas, a sus políticas socialistas y a su política catalanista, porque el Partido Popular es un partido catalanista que comparte los pilares ideológicos de la izquierda y que engaña a sus votantes sistemáticamente en cada elecciones diciendo unas cosas para hacer después las contrarias. Don Antonio, yo creo que seguramente no era consciente nadie en Génova. En Génova yo creo que ni nadie consciente, pero en fin, bueno, de que esto le iba a explotar al mismo tiempo que anunciaba Pedro el otro, pero bien merecido se lo tiene, o sea, justicia poética. Porque a ojos de cualquier ciudadano informado, ahora lo que ha quedado, el PP ha quedado como un partido que hace seguidismo de las locuras revanchistas de Sánchez. O sea, es que es una cosa... Bueno, Antonio... ¿Lo de ciudadano informado puede especificar? El espectador de este programa. Ah, muy bien. Vale. De lo general a lo de Baleares, a lo particular, yo sigo sorprendido con el eslogan de memoria es democracia, de verdad. Es que es orwelliano completamente. Absolutamente. Y es que además, si hubiese una verdadera memoria, y ya lo ha apuntado anteriormente Miguel, el Partido Socialista iba a salir muy mal parado de la memoria histórica de aquellos años, y algunos de sus dirigentes todavía peor parados.
Y por cierto, cuando dicen que todos han luchado mucho, aquí todo el mundo ha luchado mucho contra el franquismo, también lo ha dicho antes Enrique al principio del programa, pero Franco se murió en la cama, tranquilamente. O sea, o lucharon poco o lo hicieron bastante mal. Este es un tema muy interesante. Y por cierto, muchos de los que ahora son tan separatistas, que creen en la nación catalana y tal, esos eran los más franquistas. De hecho, cuando Franco iba a Barcelona, era recibido con olor de multitudes. Le ponían alfombra roja en Barcelona, en Bilbao, claro, el papel que tuvo también Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco durante la Guerra Civil también es para otro análisis que daría para otro programa de los húsares. Entre otras cosas, Antonio, porque si alguna burguesía fueron favorecidas por el general Franco. Fue la vasca y la catalana. Por el general Franco y por la Segunda República, y por Jacobo de Rivera, y por Cánovas y Sagasta, y por la madre que los parió. Sí, efectivamente, desde 1714. Desde 1714. Es muy interesante el asunto de la oposición real al franquismo, que evidentemente existió. Y pero que no son los que dicen que gravitó en torno al Partido Comunista, porque era el que había podido mantener aquí células y tuvo la inteligencia, desde Moscú, por cierto, no desde aquí, de cambiar de estrategia, abandonar el maquis, el terrorismo y no sé qué, empezar a infiltrarse en los sindicatos del régimen, los sindicatos verticales. Y a partir de ahí empezó a construirse, bueno, los que nos hemos criado en Barrio Obrero lo conocemos muy bien, entre otras cosas comisiones, como por cierto, con la inestimable colaboración de la Juventud Obrera Católica. Y del sector sindical de la Iglesia. El PSOE, hay que recordar que termina la guerra civil en guerra civil interna. Entre ellos, y que después de la guerra siguen peleados por el reparto del botín en México, entre Negrín y Prieto. Solo hay que ver cómo entra el Ejército Nacional en Madrid en los últimos meses, pues estaban en guerra civil entre ellos. Si no recuerdo mal, Venceslao Carrillo, el padre, que era un tío honesto, aunque robara mucho durante la guerra, pero bueno, robaba para el partido, ya sabe usted. Termina, quiero recordar que en Bélgica, exiliado, y su hijo le escribe una carta repudiándole. O sea, el PSOE estaba roto, el PSOE no existía. Bueno, ¿qué era la UGT? Y luego se organiza Gil Robles e Indalecio Prieto un pacto supuestamente para, bajo la corona de Juan de Borbón, devolver la democracia a España, en el mismo momento en que Juan de Borbón está pactando con Franco de su hijo. Pero en la situación política, ¿qué era la UGT en el año 75? ¿Lo recordáis? La UGT no existía. Bueno, pero el PSOE de la transición lo crea el SPD alemán. No, la UGT sí que existía. La UGT mucho más que el Javier, ¿qué militancia? Es lo que te iba a decir, lo que dice Enrique, mucho más que el PSOE. Mucho más que el PSOE. El mundo sindical estaba... La USO se movía muchísimo. El mundo sindical... Sí, además está, porque luego Suresnes y todo esto está un poco pastoreado. Eso lo votan los Estados Unidos. Claro, y Alemania. La UGT en Cataluña, en el ámbito sindical, por ejemplo, en el que yo tengo alguna experiencia, en el Bajo Llobregat, la UGT del año 75 era un microcosmos en comparación con Comisiones Obreras. En el año 75 no, era más débil, pero existía. Siempre. Es que el PSOE no existía. Pero Miguel, obedece a razones históricas. La UGT en Cataluña siempre fue estalinista, durante la Guerra Civil y después. O sea, es otro mundo distinto. A lo que me refiero es a que no tenía nivel de militancia, Javier. Muy poco. El sindicato era comisiones, porque era el que circulaba y era el que hacía actos en las parroquias todo el tiempo. Esto da para un programa, además muy interesante. Yo acabo con una cosa, que si me dejáis acabo con una cosa de lo general y luego de Baleares un comentario. A mí me sigue sorprendiendo que el presidente del Gobierno de España, en un funeral como el de ayer, y la excusa espero que no sea que es que era un funeral hecho por la Iglesia, porque hay que recordar que este presidente del Gobierno, aunque lo oculta convenientemente, hizo su carrera en una universidad privada de la Iglesia. Que la llevan los agustinos, o sea que es otra impostura, otra impostura que tiene. Y lo de Baleares, pues es que, como ha dicho Jorge, es que el Partido Popular de las Islas Baleares es que ya ha hecho muchas, o sea, es que esta es una más, es que tiene una ejecutoria el Partido Popular desde Cañellas ya, y no voy a hablar de todos los que han sido presidentes del Partido Popular de las Islas Baleares, es que así no podemos ir a ningún sitio. Pues realmente, efectivamente, ha hecho las mismas políticas que el Partido Socialista en Baleares, que ese es el problema que tiene el centro derecha español, que tiene unos complejos que son absolutamente absurdos y que le llevan a la situación a la que está, que tengamos de presidente del Gobierno a un tipo como Pedro Sánchez. Yo recomiendo que lea usted, claro, mi artículo de Gaceta de hoy, que es sobre el problema del PP. Yo lo he leído. Popular, ¿no?
Y lo recomiendo. Jorge Campos lo ha leído. Y lo recomiendo. Enrique, muy recomendable. Completar lo que usted ha dicho de, bueno, del PSOE que está desaparecido, soy perfectamente consciente y tal, la UGT menos, pero claro, bueno, eso, ahora que hablamos del PSOE, de arriba, de abajo, etcétera, pues es un tema que me apasiona y escrito. Eso hace que tenga mucho mérito la persona de Felipe González, y no digamos la de Nicolás Redondo padre, porque es la que evita que el Partido Comunista sea la única alternativa de izquierda. Evidentemente tuvo ayuda de todas partes. Esto es un año fascinante. Bueno, pero también el olfato político las personas importan. Ellos supieron tener ese carisma, esa fe, etc. Oye, por eso digo que es muy importante de qué PSOE se habla. Claro, pero fíjate que al luego final... fue unos años bastante decentes del Partido Socialista, de Suresnes, pero fíjate, de que entra en la socialdemocracia, y yo creo que Felipe González hace esa operación que fue interesante. Fijaros, en esos años que decís vosotros que han sido buenos el Partido Socialista, que también había un latrocinio espectacular, pero bueno, nos ha llevado... Bueno, pero también se consiguieron cosas, El Partido Socialista nos ha llevado a la situación actual que vivimos en el año 2024. Por supuesto. Da igual lo que hicieran en esos años fantásticos. Al final, el Partido Socialista el Partido Socialista ha acabado porque te ibas a decir algo consiguiendo los objetivos que querían los comunistas. Y además con una muleta que se llama Partido Popular. Esto es de 2024. Señores, hay que irse a la publi. Antes de irnos a la publi, hay que ponerlo, hay que poner a esa vecina de Picaña ayer en el funeral de Valencia. Y no vamos a comentarlo, porque estas cosas, mire, es una muestra de respeto y hay que escucharla. Por supuesto que se podía haber evitado. Es lo que estoy diciendo y no me paro de, no paro de decirlo. O sea, la responsabilidad política. Ellos tienen un trabajo, y un trabajo grande, que es servir al pueblo. Y servir al pueblo quiere decir muchas cosas. O sea, no vale venir aquí y hacerte la foto. Vengo porque creo que debo de estar por mi padre, porque por mi padre hago lo que hubiera, y hago, no hablo en pasado, hablo en presente, hago lo que haga falta, pero por respeto a mí y por respeto hacia mi padre no voy a compartir espacio con sus asesinos, nunca, y así lo he hecho. Cogido, me he levantado sin armar ningún escándalo. 23:48, 22:48, tengo que contar una cosa. Ahora íbamos a hablar de Begoña, de David y tal, pero no. Hemos decidido democráticamente, en realidad por unanimidad, ¿verdad?, que vamos a seguir hablando de este asunto de la transición, la izquierda y no sé cuántos, y de la memoria real. Porque me parece que es muy importante hablar de la memoria real, sinceramente. De la cuestión de la corrupción, pues usted ya sabe lo que le voy a contar, básicamente. O sea, todo el mundo pendiente del móvil de Aldama. La UCO va a empezar a contar cosas, se vaticina para los próximos 3, 4, 5 días revelaciones brutales. Ketty Garat ha jugado muy fuerte y Teresa Gómez, las dos en The Objective, a ver si viene Teresa esta semana y nos cuenta algún misterio. El caso del hermano es una alcaldada, vamos, una cosa que, en fin, es que es como de Romero Robledo, una cosa de la restauración, de cacicazgo salvaje, bueno, en fin, te lo voy a contar. Y lo del fiscal no tiene nombre. No, el fiscal, las declaraciones hoy del fiscal del Supremo, son brutales y tiene toda la razón del mundo. ¿Qué ha dicho? Que no, lo que ha dicho es que lo que vio es que la señora fiscal que encargada del caso estaba en el día del registro, estaba hablando con el fiscal general del Estado y que el código ético de la fiscalía impide que un fiscal pueda hablar en ese momento con un investigado. Claro. Y el sentido común, ¿no? Así que, exactamente, ahí está. Eso es lo grave. Eso es que quiere usted que le cuente. ¿Que qué mierda es todo? Eso ya lo está pensando usted. Y objetivamente es así. Pero bueno, además de todo eso, está la pantalla que nos ponen con un enorme incendio. Y bueno, pues vamos a apagarlo. Porque no es una cortina de humo, es un incendio. Es un incendio para que haya ese remanente de voto que le queda al sanchismo, ¿verdad?, de mantenerse ahí como sea, porque él piensa que es suficiente para que pactando pueda seguir en el poder. Así que en buena medida, contra lo que dice tanta gente de derechas, todo esto de la memoria no es una cortina de humo, no, que va, es el frente principal del incendio. Le quedan pocas cosas, es que le quedan pocas cosas ya a Pedro Sánchez. Entonces tiene que echar mano de esto. Y yo, en fin, no quiero ser recalcitrante, pero a nivel personal, y lo digo con plena convicción,
Yo seguramente no sería tan defensor como lo soy de revivir todo lo que hay que revivir de la Segunda República, de la Guerra Civil, de la posguerra y de la transición, si no fuera porque nos están intentando enredar con todo esto, señoras y señores. Reitero mi invitación a que quienes no lo hayan hecho inviertan tiempo en leer la verdadera historia de lo que ha pasado en España, que por favor no comulguemos con ruedas de molino, que no nos pongan antojeras, ¿no? Que seamos capaces de rebelarnos. Yo que fui en mi juventud lo que fui, porque me imbuían de las ideas, lógicamente... Rojazo total. Porque es lo que nos imbuían, ¿eh? Si es que no había otra alternativa. Yo que fui eso, ahora cuando oigo hablar de la posible ilegalización de la Fundación Francisco Franco, que eso me entran muchísimas ganas, y así se lo he expresado a un miembro destacado de esa fundación, que fue presidente de ella, Jaime Alonso. Le he dicho que personalmente me tienen a su lado en todo lo que se puede hacer para evitar que los ilegalicen, porque no me explico cómo tenemos a gente como la de Bildu, sentado, que son muertes de ayer, No me explico cómo los tenemos de socios de este gobierno absolutamente indecente. Indecente, recuerdo que es una palabra que empleó Pedro Sánchez contra Rajoy en un debate. Sí. Por tanto, me siento mucho más legitimado que él para decírselo a Pedro Sánchez a la cara. Yo me siento cada vez más reactivo frente a este movimiento y me gustaría que tuviera un efecto boomerang que le estallase en la cara a Pedro Ahora vas Sánchez. a ver el efecto boomerang dentro de un instante, en cuanto Raquel me prepare un gráfico que le acabo de pedir, porque Raquel tiene una paciencia infinita, y que es un poco eso, efectivamente. Claro. ¿Ibas a decir? No, quiero recordar, a raíz de las palabras de don Miguel, lo que pasa es que, claro, esto es fruto y sigue de una ingeniería social, además muy particularmente dedicada a los niños y a los jóvenes. Entonces, claro, no sirve mucho, porque no se va a entender lo que digo, lo explico. Eso de la Fundación Francisco Franco, es una cosa legal, eso se da en un país que tiene una Fundación Sabino Arana. Sí, ciertamente. Y largo Los caballero. del PNV no se atreven a publicar los textos de Sabino Arana. Yo los tengo. Claro, eso, No es se memoria, atreven. eso es memoria Para mí histórica, debería ¿no? darse en todas las escuelas. Es decir, ¿cómo se define un racista violento? Aquí está. Sabino Arana, Eso es memoria. Eso es memoria histórica. Entonces, sí puede haber una Fundación Sabino Arana, que es como Mein Kampf, pero no puede haber Francisco Y la Franco. Fundación Largo Caballero. Vamos a ver, que exista una Fundación Largo Caballero, Francisco Franco, Dolores, tiene todo el sentido del mundo. Porque han sido personajes históricos que, lógicamente, mantienen un patrimonio que, pasado tanto tiempo, debe formar parte de todos los españoles, digitalizarse y ponerse a disposición de todos los investigadores y los originales, custodiarlos en un solo lugar, principio de unidad de archivo, más seguro para que se sepa siempre dónde están. Y ya está. Y que todo el mundo lo pueda mirar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. A mí me parece bien que haya fundación de lo que sea. Pero como dice Enrique también, que se sepa cuáles eran los textos, dónde estaba cada uno, que también está muy bien. Una fundación ficticia, evidentemente, ¿no? Fijaos, yo emulando a Pachi López cuando estaba en las primarias del Partido Socialista contra Pedro Sánchez, yo le diría, a ver, Pedro, ¿qué es memoria histórica? ¿Vosotros creéis que Pedro Sánchez sabe algo de memoria histórica? Sí, lo que le han enseñado, lo que ha leído dos libros de memoria histórica desde el punto de vista político, que es lo que le conviene a él en este momento para instrumento. Él sabe perfectamente. Pero memoria no lo que es la memoria histórica es que dentro de mi construcción de una burbuja, para que mi pueblo me adore, eso es básica. Bueno, sí, claro, el gran hermano de la memoria histórica. Y luego segundo tema, que a mí me parece importante.
están usando tanto esto que yo creo que es un boomerang. O sea, por lo que estaba diciendo Luis Felipe hoy, o sea, y estaba diciendo Enrique, es que a los niños y a los jóvenes pues están consiguiendo todo lo contrario, yo creo. Cuando te pasas de frenada con esto, al final la gente reacciona y dice, ya está bien de que me vengas aquí con Franco después de que está 50 años ya muerto. En Francia pasó algo así con Napoleón. Después de la muerte de Napoleón, que viene en Luis XVIII, existe lo que se llama la damnatio memoriae. Todo lo que olía a Napoleón se tiró todo, vamos, tal. Pero claro, al final Napoleón se convirtió en un héroe. Claro, es que es contraproducente cuando te quieren meter tanto. Y ya después de lo de Marlaska, y con esto termino, después de los datos de Marlaska ya nos queda el telescreen en el salón de casa para ver lo que hacemos. En las últimas encuestas, y este que van a ver ustedes es producto del cruce de varias de ellas, el mapa de España por edades de 18 a 24 años. De 18 a 24 años, Vox saca mayoría en todas las provincias, menos en las 4 catalanas, las 3 del País Vasco y Navarra, y las 4 gallegas. En todas las demás, incluidas las Baleares, los españoles de 18 a 24 años, la primera opción política. Es lo que quería, es lo que pretendía decir yo. Esto es el boomerang. El partido que más crece, ya no solo por encuestas, sino que más crece en afiliaciones entre los jóvenes es Vox. Y es así, y es el efecto rebote. Tú, si te pasas de los últimos años en machacar a los jóvenes constantemente en cómo tienen que pensar, qué tienen que hacer, dónde pueden ir, con quién se tienen que relacionar, cómo se tienen que relacionar, y encima no le das ninguna garantía de futuro, porque encima no pueden emanciparse, no pueden trabajar, si tienen alguna capacidad intelectual importante se tienen que ir al extranjero. Tu novia te denuncia. No pueden ir en coche. Dentro de los disparates de Pedro, se decía que el franquismo había adoctrinado a 2 generaciones de españoles para que pensaran no sé qué, el socialismo también. Claro. Y el resultado 2 generaciones después es el mismo que fue en tiempos de Franco. El socialismo y los melífulos que le acompañan, es decir, el otro socialismo, el azul, el del Partido Popular, que no se da cuenta, bueno, sí que se da cuenta, porque ya lo han asumido, tienen que vivir del enfrentamiento constante. Si no nos pueden enfrentar unos con otros, pues no les funciona el tema. Y quieren volver a enfrentarnos sobre un tema que además llevan arrastrando desde que se aprobó la Constitución española. Ellos no soportan asumir que aquella Segunda República, mejor dicho, aquel Frente Popular donde el Partido Socialista era clave, fue quien ocasionó nuestra guerra civil. Don Miguel Durán, 30 segundos Enrique, 30 segundos Miguel, yo solo 10 segundos Antonio. Que además este sistema en 18-24 demuestra que también hay una cosa, les obligan a criminalizar a sus padres y abuelos. Sí. Porque hubo un momento en que en España todo el mundo era franquista, todo el mundo lo aceptó. Incluido el de Urtasun. Yo solamente recordar una cosa, de verdad que les invito a la lectura. En la Segunda República, antes del 18 de julio, hubo 5 golpes de Estado contra la Segunda República. Uno solo, la Sanjurjada, del 10 de agosto del 32, creo recordar, uno solo de derechas. El resto fueron golpes de anarcos y de socialistas. Pero además fueron ellos los que repudiaron a la Segunda República, decía que ya no les servía la Segunda República. Y por cierto, ese Frente Popular de febrero del 36, igual que sucede mutatis mutandi en la actualidad, solo pudo ser posible por la torpeza y por la connivencia del centro derecha de aquella época. Porque ahí estuvo también... la ambición de Alcalá Zamora... Niceto Alcalá Zamora. Señores, hay que marchar. Pues evidentemente es el tema, pues hay que hablar, si es que es nuestra memoria de verdad. Hay que ir a fondo. En fin, don Jorge Campos, don Antonio Sotimón, don Miguel Durán, don Enrique Calvet, gracias mil a los 4 por estar esta noche con nosotros, y nosotros mañana pues volveremos con más diversiones, como decía la canción, aquí en el Gato del Agua. Que descansen.